bueno, yo de lunes a viernes duermo 6 horas y el final de semana recupero. El sueño no se recupera, el sueño se pierde como el tiempo. Tú un sábado puedes dormir 15 horas, pero nunca recuperarás lo que no has dormido los otros días de la semana. Doctor Eduardo Estivil, referente mundial en medicina del sueño y cronobiología, lleva más de 35 años descifrando el reloj biológico humano, fundador de la Clínica del Sueño Estivil, premiada por Forbes en 2025 y creador del método Duérmete Niño. Hoy nos sentamos con él para hablar a fondo sobre el sueño de la mujer adulta. El origen del ronquido es un cierre del paso del aire. Cuando yo hago esto, estoy cerrando mi cuello. Al día siguiente la repercusión es básicamente la somnolencia. Se duermen conduciendo, se duermen trabajando. ¿Qué piensas tú del club de las 5 de la mañana? Y solo hace falta que en las redes aparezcan opiniones de descerebrados que recomiendan dormir poco para ser más ricos y más famosos. El sueño hace a las personas más ricas, más productivas, más felices. El sueño es un taller de reparación de todo lo que gastamos durante el día. La piel se repara mientras dormimos. Por esto, la gente que duerme mal hace ojeras. Las horas de sueño dependen de lo que gastamos. Un niño se mueve impresionante, aprende rapidísimamente. Claro, este niño necesita dormir 11 horas. A partir de los 65 años, con 6 horas tienen suficiente. El grupo de personas que más pastillas para dormir consume son la gente mayor. Evidentemente no necesita estas medicaciones. ¿La mejor postura para dormir existe? Hay una que es la menos recomendable, que sería la de... Si te despiertas a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, te cuesta descansar, te cuesta dormir o sientes que te despiertas más agotada que nunca, pues déjame decirte algo clave. Necesitas escuchar este episodio porque muchas veces pensamos que el sueño es secundario, que es más importante producir y trabajar. Sin embargo, hoy vas a entender por qué debes darle un lugar primordial a tu descanso y cómo puedes mejorar la calidad de sueño. Y para eso hemos traído a un invitado, yo creo que es la mejor persona que puede venir a este podcast a hablarnos al respecto. No tiene mucha más presentación porque él es muy reconocido en este mundo, un doctor experto en sueño. Él es el doctor Eduardo Estivil, que nos va a compartir desde qué dice la ciencia sobre el sueño hasta los tips más prácticos que puedes empezar a aplicar desde hoy para mejorar la calidad de sueño. Y antes de arrancar, quiero que me comentes, me dejes este comentario debajo de este vídeo con simplemente un número, 1, 2 o 3. 1, si lo que más te cuesta a ti es descansar, es dormir, que te cuesta, que por más que apagas las luces o no sé qué, no logras descansar, pues el número 1. Número 2, si tú eres de los que se despierta en la madrugada y ya no puede dormir, te despiertas a las 2, 3, 4 de la mañana y te cuesta volver a descansar. Y número 3, si te despiertas más cansada que nunca, aunque hayas dormido las supuestas 8 horas que debemos dormir. ¿Con cuál te identificas? Déjame en los comentarios y con eso arrancamos esta entrevista. Bienvenido, doctor Eduardo, a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Pues muy bien y muy contento de que me hayas invitado. Tengo que reconocer y agradecerte la labor importante que hacéis divulgando todo lo que son los conocimientos sobre el sueño, porque realmente, primero de todo, el sueño es algo muy nuevo como especialidad y todavía es más nuevo en lo que se refiere a la mujer. Y sé que tienes miles y miles y millones de seguidoras que te respetan, ¿sabes? Te respetan, que esto es muy difícil de conseguir, porque en las redes hay muchas opiniones, ¿no? Entonces hay opiniones que realmente no sirven para nada, pero en cambio hay otras que realmente ayudan a las personas, ¿no? Y creo que vuestro trabajo está en esta línea y por esto te agradezco mucho que me hayas invitado. El placer es nuestro, doctor, te he visto moverte tanto, haces un trabajo de divulgación tan grande que era imprescindible traerte este espacio para que nos compartas todo tu conocimiento sobre este tema. Y para arrancar, me gustaría compartirte un comentario que dejó una grandiosa el otro día y que me pareció buenísimo para arrancar esta entrevista. Y dice así: doctor, a ver, tengo 47 años, llevo 3 años durmiendo mal.
He probado magnesio, melatonina, valeriana, pasiflora, meditación, nada de pantallas antes de dormir. Mi médico me dice que es el estrés y que debería aprender a respirar, a meditar, pero yo sé que algo no funciona en mi cuerpo. ¿Estoy loca? ¿Qué le diría usted a esa mujer, doctor? Primero, la entiendo perfectamente y previamente diría una cosa. Fíjate, la medicina y especialmente la relacionada con la medicina del sueño es todavía muy machista. Me explico. ¿Qué quiere decir esto? Que de estudios sobre, por ejemplo, la próstata del hombre tenemos muchísimos, pero lo que es el estudio del sueño de la mujer tenemos muy poquitas cosas. Y piensa que hasta ahora se pensaba solamente que la mujer tenía problemas relacionados con su sistema endocrino, ¿no? Las hormonas, etcétera, etcétera. Pero no solo es eso, sino también hay un rol social de la mujer que puede causar alteraciones del sueño muy importantes. Fíjate, las alteraciones del sueño de la mujer relacionadas con problemas o con situaciones hormonales se dan ya desde la primera juventud. Es decir, una niña de 12, 13, 14 años que tiene la menstruación por primera vez ya puede tener alguna alteración del sueño. Y tú sabes que son aquellos días que te encuentras pues un poco más inestable y que además la sociedad, los compañeros de clase te dicen la estúpida frase: ¿estás tonta? ¿Que tienes la regla? ¿Sí? Así es como tratamos a las personas jóvenes, las chicas evidentemente, que tienen la primera menstruación. Pero esto sigue. Después viene si tienes un niño, por ejemplo. Claro, el embarazo es un cambio brutal en lo que es todo el sistema hormonal y repercute directamente con el sueño. Hay problemas de insomnio, hay problemas de demasiado sueño, hay problemas de incomodidad por dormir y todo esto se ha estudiado poquísimo. Pero después viene otro punto importantísimo, que es el parto. Tampoco te han explicado que en el parto se producen cambios hormonales importantes y que van a condicionar el estado físico y mental de la mujer. Tener un niño es muy bonito, pero también te han de explicar que hay algunas situaciones que se han de saber llevar y a nadie, ninguna mamá aprende esto. Como mucho la abuela le dice algo, la madre le dice algo, pero la joven que tiene al niño se encuentra solo con aquella cosa tan bonita delante y no sabe qué hacer, no sabe ni dónde ponerla, no sabe ni cómo tiene que agarrarla, no sabe nada, pobre. Imagínate esta mamá que encima tiene después del parto dolor, porque evidentemente el parto, solamente las indias cherokees que caminaban 40 kilómetros cada día tenían un suelo pélvico, es impresionante, y podían parir, dar a luz sin ningún problema. Esto en la sociedad actual no sucede. Imagínate el sedentarismo. Claro. Entonces, ¿qué pasa con estas mujeres? Pues tienen dolor, pero tienen cambios hormonales. Y encima lo que da la puntilla a esta situación, que además es como si le culparan, ¿no? O justificaran, ¿no? La sociedad, los hombres sobre todo, es que has tenido un niño y esto es la depresión posparto, ¿no? Pero no, la depresión posparto, una parte muy importante de esta situación es el sueño, porque claro, la mamá tiene que dar el pecho, es correcto dar el pecho al niño, al menos los primeros 6 meses de vida, nosotros lo recomendamos encarecidamente, pero claro, este bebé va a comer cada 3 horas y cada 3 horas la mamá tiene que despertarse. Claro, imagínate tú que le dices a tu pareja: mira, ¿sabes qué? A partir de que el niño nazca, te vas a despertar cada 3 horas, aunque solo sea para mirarme, ¿sí? Hacerme compañía, ¿no? Así sabrás lo que es dormir mal. Pues esto le sucede a todas las mujeres, con lo cual, falta de sueño, y esto implica, evidentemente, más tensión y más depresión. Pero sigue, no acaba aquí la historia, en la mujer. Después viene la menopausia. Claro, todo el mundo, pues bueno, claro, duermes mal porque tienes la menopausia. No sabemos nada de la menopausia, nada. Por esto hay consejos de mucha gente que dice cosas, pero que no sabe muy bien lo que dice, que no son útiles, ¿no? No tenemos ni ningunas normas, no tenemos sustancias naturales para ayudar. Algunos te dicen la melatonina, otros rutinas, pero realmente, científicamente, se ha estudiado muy poco sobre la menopausia. Estos serían el grupo de trastornos de sueño en la mujer, que tiene precisamente por sus características hormonales. Pero después viene otro, que nadie estudia, que nadie cita. Por ejemplo, la mujer hoy en día está incorporada
en el mundo laboral, pero nadie la ha desincorporado del mundo de la casa. Aunque me digas que tu pareja te ayuda, aunque me digas que tu pareja hace muchas cosas en casa, pero la carga mental de, por ejemplo, tú tienes un hijo, ¿no? Y entonces este niño tiene que vacunarse. ¿Quién se acuerda de las vacunas que tiene el niño? ¿El papá o la mamá? Claramente Y la si madre, es, claro. evidentemente. ¿Y quién lleva al niño? Sí, lo puede llevar el marido, pero básicamente se acuerda la mamá. Es decir, la carga social que representa el cuidado de una familia lo tiene todavía la mamá. Pero no solamente es esto, porque si tú trabajas, que es lo que el mundo laboral Te pide, te exige. Exacto, te ha brindado, claro, tienes que ser la mejor en tu trabajo, además de saber idiomas, además de estar guapa, además de ir al gimnasio, además de ser simpática, ¿sí? Todo esto a un hombre no se le exige tanto, ¿eh? Y encima os pagan menos, ¿sí? ¿Qué ocurre con esto? Que esto es un problema social, una carga de estrés, una carga de ansiedad. Y aquí, y ahora te piensas que me he perdido, no, me acuerdo perfectamente de tu pregunta, ¿no? ¿Qué le diría yo a esta persona de esta edad? Claro, seguro que esta mujer es una mujer activa, que está trabajando y que evidentemente durante el día acumula tensiones y ansiedad, que cuando llega la noche se entran dentro de la cama y no caben todos juntos, con lo cual no duerme. Esto es una de las causas de mal dormir. A esta mamá o a esta persona le tendríamos que decir, hay que estudiar qué es lo que sucede para que usted no duerma. Hay más de 40 causas que hacen que no dormamos. Por ejemplo, una muy conocida es la gente que toma 10 cafés y 10 colas, la cafeína no te deja dormir. La gente que toma drogas estimulantes no te deja dormir. La gente que trabaja de noche y tiene que dormir de día también duerme mal. Es decir, hay muchas enfermedades que provocan mal dormir. En este caso de esta mamá, yo le diría que lo mejor es que consulte con un especialista del sueño, que no se fíe de todo lo que en las redes sale de coach de sueño y consejos de sueño, porque realmente son opiniones y las opiniones son respetables, pero no son científicas. Por ejemplo, yo lo que te estoy contando no es mi opinión. Yo no opino, yo no opino. Yo soy un científico que explica las cosas que la ciencia nos ha enseñado. Por esto son útiles y por esto la gente que es inteligente sabe discernir entre lo que es un coach que vende una idea que tú puedes aceptar o no, pero que seguramente no te servirá para nada, de alguien que te pueda recomendar algo más serio. En este caso, lo mejor es que consulte con un buen especialista, que hagan una buena historia clínica, saber lo que pasa, si hay que hacer alguna prueba de sueño para saber qué pasa mientras duerme esta persona y después de tener el diagnóstico, realizar el tratamiento adecuado según la causa que le provoca el problema. Me parece fascinante esta explicación, o sea, has abierto tantísimos temas que vamos a profundizar a lo largo de esta entrevista. Punto número 1, me parece muy curioso que la ciencia se haya demorado tanto en estudiar exactamente lo que le pasa a la mujer en determinados ámbitos. Ahora estamos hablando de sueño, pero sucede en todos los ámbitos, ¿no? ¿Es la complejidad que tiene la mujer a lo mejor? Antes de seguir, déjame que celebre algo contigo durante estos segundos. Ya por fin está abierta la preventa de Vive a lo Grande, mi primer libro, que nace después de más de 200 conversaciones aquí en este podcast con los mayores expertos de habla hispana sobre las 6 áreas esenciales de tu vida: cuerpo, mente, vínculos, propósito, dinero y espiritualidad. Y es para ti si llevas tiempo sintiendo que algo tiene que cambiar, pero no sabes por dónde empezar. Si lo reservas en preventa hasta el 3 de junio, entras al Círculo de Grandiosas y te llevas 3 regalos exclusivos que diseñé para acompañarte. El primero, se trata de 2 visualizaciones guiadas con mi voz para empezar y cerrar tu día. El segundo, se trata de un reto de 6 días conmigo. Y por último, un encuentro online en vivo con todo el Círculo de Grandiosas que se han unido a esta experiencia. Tienes el link en la descripción de este vídeo o en el QR que aparecerá ahora en pantalla. La preventa cierra este 3 de junio y a partir de esa fecha el libro sigue disponible, pero los regalos ya no. Así que aprovéchalo ahora. Y con eso continuamos. ¿Es la complejidad que tiene la mujer a lo mejor?
No. Es el aspecto machista del hombre. Okay, Claro, es evidente. Si te fijas en la sociedad, todavía seguimos siendo muy machistas. Sí. Y en la ciencia sucede igual. Tú fíjate, se está hablando de paridad, por ejemplo, en algunos trabajos, ¿no? Pero en muy poco se cumple. Tú no verás 6 ministros hombres y 6 ministras mujeres, ni en los gobiernos más progresistas, ¿no? Ni así sucede. Imagínate en cuanto a la ciencia, pues es verdad. Hasta ahora, mira qué curioso es esto, sí. Hasta ahora la profesión de médico, al menos cuando yo estudiaba, éramos el 80% hombres y el 20% mujeres. Esto está cambiando y ahora son casi el 80% mujeres y el 20% hombres, cosa que me parece genial. Pero hay detrás una razón un poco más... turbia o poco clara. Por ejemplo, el hombre se le recompensa mejor económicamente con otras profesiones, ¿no? Y quiere ser ingeniero de caminos, quiere ser lo que sea, ¿no? En cambio, la medicina todavía es ahora más, sigue siendo una especialidad que a pesar de lo que cuesta llegar a ser médico, la retribución, al menos en España, es muy baja, con lo cual se acepta que las mujeres hagan de médico porque así cobran menos y los hombres que hagan otras cosas para que puedan cobrar más. Y me van a matar todos los hombres, pero yo pienso así. Muy potente lo que acabas de decir. Bueno, este episodio no va de desigualdad, aunque te podría traer para hablar de estos temas, que creo que tienes una perspectiva muy también clara al respecto. Pero vamos a encaminarnos en esto. Vamos a hablar más adelante también de las diferencias entre el sueño de la mujer y el sueño del hombre, concretamente con un tema que me gustaría preguntarte. Pero sí que quiero aterrizar en las causas. Si pudieras definir en 5 causas claves que tú a menudo ves en consulta, sobre problemas de sueño, ¿a qué le atribuirías mayormente? Mira, el 70% de las causas no es una enfermedad, es lo que sucede durante el día. Okay, te explico esta causa. Imagínate un círculo donde la parte de arriba es la vigilia y la parte de abajo es el sueño. Hoy en día sabemos que en el momento en que abrimos los ojos por la mañana empezamos a fabricar una serie de sustancias químicas que una vez las hemos fabricado entre 16 y 18 horas, estas sustancias químicas son las responsables de que nos venga el sueño. Claro. Dicho de otra manera, el sueño empieza cuando abrimos los ojos por la mañana, ¿sí? ¿Qué sucede? Bueno, pues que en función de cómo vivimos este día, tendremos una noche o otro tipo de dormir. Okay. ¿Cómo vivimos el día? Vivimos el día en función de nuestra forma de ser y lo que nos toca vivir. Forma de ser. Hay un tipo de forma de ser muy frecuente que no es una patología, que son gente alegre, animosa, con ganas de hacer cosas, con empuje, con ilusión, con fuerza. Esta es la parte positiva de la personalidad de estas personas. Pero normalmente estas personas también son muy responsables, muy autocríticas, dan vueltas a las cosas, se preocupan de todo y anticipan la ansiedad. Ya me has escrito. Ya estoy ahí, ¿eh? Bueno, es que hay millones en el mundo de estas personas y son normales, pero son este tipo. ¿Qué sucede? Que nosotros vivimos nuestro día en función de cómo somos. La parte buena nos hace ir adelante en la vida. La parte no tan buena nos hace tener alteraciones que normalmente pueden ser o bien cefaleas, o bien dolores de barriga, o, sobre todo, problemas de sueño. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué estas personas tienen más propensión a tener problemas de sueño? Porque no vivimos solos, sino nos afecta lo que nos toca vivir, que son cosas de tipo laboral, de tipo afectivo y de tipo social. Esto es el resumen de la vida de cualquier persona. ¿Y qué sucede? Cuando se une lo que nos toca vivir con la forma de ser, fíjate que hay otra forma de ser que es por aquí me entra y por aquí me sale, ¿eh? Y esta forma de ser no tiene ningún problema para dormir, ¿eh? Pero en cambio esta otra, que es más responsable, que es más autocrítica, cuando se une lo que nos toca vivir, tanto bueno como malo, ¿eh? Okay, no solamente es malo, lo bueno y lo malo, cuando se junta con esta forma de ser, estas personas es como si tuvieran un pequeño vaso que van llenando de pequeñas gotas de tensión, ansiedad, un día, otro día, una semana, un año y un año, porque esto es de toda la vida. Claro. Tú eres así de pequeñita,
tus situaciones externas han ido cambiando, pero siguen preocupando a esta persona cuando era pequeñita. Cuando era pequeñita, tu aspecto laboral en la escuela. Cuando eras adolescente, el aspecto afectivo era el primer niño que te gustaba. Y esto va cambiando. Acumulamos tensión y llega un momento que este vaso está lleno y cuando llega la noche actúa como una tapadera que no deja salir el sueño que hemos estado fabricando desde que empieza el día. Okay. Fíjate qué situación más interesante. En el momento en que abrimos los ojos, lo que hace el cerebro es conectar nuestra corteza cerebral. Es decir, ahora que estamos despiertos, en vigilia, lo que está funcionando sobre todo es nuestra corteza cerebral. Por aquí captamos señales por nuestros 5 sentidos y también emociones que guardamos en nuestro cerebro. Lo que sucede es que en el momento de que nos despertamos y conectamos la vigilia, el sueño es como un globo que se forma en las estructuras más profundas del tronco cerebral y está deshinchado. A medida que pasan las horas, el globo se va hinchando, y cuando llega la noche, que ya llevamos 18 horas con la vigilia conectados, este sueño aprieta. Es lo que llamamos presión del sueño. Con lo cual, si esta corteza está preparada, atención a esta frase, está preparada para desconectar, el sueño saldrá. Si no está conectada, o si está demasiado conectada y no preparada para desconectar, por más que haya sueño, el sueño no aparece. Y entonces empieza un pez que se muerde la cola. Nos cuesta dormir. Por lo tanto, como el sueño es un taller de reparación, que después te cuento el concepto, la consecuencia la tendremos durante el día. Es decir, peor día, peor noche, peor día, peor noche. Y es cuando entramos después en una consecuencia, sobre todo anímica. La gente te dice, estoy como si se me hubieran acabado las pilas, ya no aguanto más, las baterías se me agotan. Por un lado estoy irritable, de mal humor, y por otro lado estoy más sensible delante de las emociones. Esta es la causa que le llamamos un insomnio condicionado, o insomnio aprendido, condicionado por la forma de ser y lo que nos toca vivir. Esta es la principal, ¿de acuerdo? Más del 80% es este tipo de causa. Fíjate que te explico muy bien el por qué, porque la solución no estará. Yo no te puedo hacer un trasplante genético, ¿sí? Ponerte unos genes de espalda muy ancha, que todo te rebote. Tampoco puedo cambiarte toda tu vida. Yo no te puedo decir, no, ves y vamos a entrar en un convento de monjas de clausura, tú, y allí harás magdalenas, por ejemplo, bizcochos, ¿sí? ¿Sabes qué pasaría? Que al cabo de 15 días estarías preocupada por si las gallinas hacen huevos, cómo haremos las magdalenas, si se venderán bien. Es decir, la forma de ser. Te la llevas donde vayas. Correcto. Y da igual que seas la antigua Margaret Thatcher, que seas la princesa de a lo grande o la monja del convento que hace magdalenas, ¿correcto? Por lo tanto, hay que emplear otras técnicas que se llaman las técnicas cognitivo-conductuales, que es lo último que la Sociedad Americana de Sueño recomienda. ¿De qué trata? Después lo comentamos más, porque acabamos de explicar las otras causas de mal dormir, ¿correcto? Que son menos frecuentes, pero existen. Algunas son básicamente orgánicas, es decir, de dentro, las sufrimos. Una de ellas es la que se llama el síndrome de piernas inquietas. Esto es una situación que mucha gente desconoce y que no se consulta al médico, y esto es terrible, porque da como vergüenza, ¿no? La realidad es la siguiente, son personas normales que normalmente alrededor de las 8 o 9 de la noche, es decir, al anochecer, antes de acostarse, notan en las piernas una sensación extraña que no saben definir. No son rampas, no es dolor, no es que se le duerman las piernas, no es mala circulación. Ellos dicen, es un no sé qué, es una inquietud. Claro, tú no vas al médico a decir, oiga doctor, tengo un no sé qué en las piernas, porque si vas al médico te hace un volante para ir al psiquiatra y te dice, mírelo bien que tiene un no sé qué en las piernas, ¿sí? Claro. Tú vas al médico y le dices, me duele el oído, me duele la garganta, ¿sí? No vas con el no sé qué. Claro, tengo un no sé qué, bueno, pues al psiquiatra. Entonces estas personas que tienen esta sensación de inquietud en las piernas están quietos, por ejemplo, mirando una serie en televisión. Las piernas moviendo. Correcto, y entonces notas que ellos van
van dando como sacudidas. ¿Y qué hacen? Han descubierto estas personas que si se levantan y andan un poco, estas sensaciones se marchan. Okay. Es como si tuvieras hormiguitas que se van paseando, que cuando te levantas las hormigas se van, pero entonces la sensación baja, desaparece, porque se van las hormigas. En cambio, cuando vuelves a estar quieto, las hormigas vuelven y vuelves a tener esta sensación de inquietud. No puedes parar las piernas. ¿Qué pasa cuando nos vamos a dormir? ¿Por qué esto es una causa de mal dormir o de insomnio? Porque tú, cuando te vas a dormir, tienes que estar quieta. Tú no te duermes andando, no puedes dormir andando, tienes que estar quieto. Y estas personas no pueden estar quietas, con lo cual se van a la cama, empiezan a dar vueltas, mueven las piernas, se levantan, van a comer algo, vuelven a la cama, se levantan, van al baño, se mojan las piernas, etcétera. Y pasan las horas y hasta las 3, 4 de la madrugada no pueden dormir. Pero además, cuando consiguen dormir, porque las hormigas se han ido, porque las hormigas vienen al atardecer y se quedan hasta casi las 3, 4 de la madrugada. Entonces, cuando se van las hormigas, tienes otra situación. Duermes, pero das sacudidas con las piernas. Sí. Estas sacudidas, que son normales en todo el mundo cuando nos dormimos, es decir, tú te duermes, cierras los ojos y haces esto, a veces sueñas que caes, esto es normal, esto es fisiológico. Pero estas mismas sacudidas las tienen estas personas cuando están durmiendo y no se dan cuenta. Es la pareja o la persona que comparte la cama con ellos que dicen, uy, te pasas la noche dando patadas y además las sábanas están todas revueltas. ¿Por qué? Porque están inquietos. Encima su sueño es malo. Esto se llama el síndrome de las piernas inquietas y lo tienen incluso niños. Te cuento un caso de muy divertido, divertido, curioso, pobre, que me dio mucha pena, ¿no? Normalmente, esto hay que mirar siempre cómo está el hierro. El hierro es importante. Justo te iba a preguntar eso. O sea, decías que es una causa orgánica, pero ¿es algún desajuste de vitaminas, sobre hormonas? Todo en el hierro, en el hierro, y después también puede ser por falta de una sustancia cerebral que es la dopamina, pero que esto, evidentemente, la dopamina está relacionada con el hierro. Lo primero que hemos de mirar es hacer una analítica de hierro y evidentemente consultar con un médico que conozca esta enfermedad, porque si no le van a empezar a dar pastillas que no sirven para nada. Los típicos hipnóticos, los ansiolíticos, antidepresivos, se los dan a estas personas, porque claro, van allí diciendo que no duermen. Entonces, pues les dan esto y es totalmente ineficaz. Y el caso que te quería contar es curioso, un chaval de 7 años que viene con su papá y su mamá, una familia magníficamente estructurada, les veías muy bien, buenos hábitos, y de golpe este niño hacía 3 meses que empezó a tener dificultades para empezar a dormir. Entonces él no sabía lo que le sucedía y se iba a la cama de los padres. Entonces en la cama de los padres decían, bueno, sí viene y parece que se tranquiliza un poco, pero no para de moverse y es como si estuviera muy nervioso, ¿no? Hemos pensado si ha pasado algo en la escuela o ha tenido algún problema de algún tipo, pues más psicológico, pero realmente los psicólogos no le ven nada, los psiquiatras menos y venimos a usted, doctor. Y yo, evidentemente, pensando que podía tener esta enfermedad, le digo al niño, mira, tú notas que cuando estás quieto, este niño le gustaba mucho el fútbol, tenía 7 años, pero le gustaba mucho y era del Barça. Y le decía, si tú cuando miras el partido del Barça, ¿puedes estar quieto? Me dice, no, yo me muevo mucho. Y la mamá, sí, se mueve mucho. Y tú notas que cuando estás quieto tienes como hormiguitas que pasean por tus piernas. Y se queda mirándome, muy quieto. Me dice, no, yo tengo el hormiguero. Impresionante. Este niño tenía un síndrome de piernas inquietas espectacular. El niño tenía el hormiguero, no unas cuantas hormigas, no, todas estaban en sus piernas. Esto se puede incluso mal diagnosticar con una hiperactividad, ¿no? Claro. No, evidentemente, si no conoces muy bien esta hiperactividad, una hiperactividad solamente localizada por la tarde-noche es más complicado, porque este niño durante el día era magnífico, porque se movía. Claro. Cuando él notaba algo, empezaba a dar vueltas por la clase y todo esto. Entonces, este niño resultó que había tenido una pequeña fisura en el recto, una fisura anal muy pequeñita.
pequeñita, pero que él no se daba cuenta, ni le dolía ni nada, pero perdía un poco de sangre. Entonces tenía un poco de anemia este niño, pero comía bien y todo era bien, pero tenía esta pequeña pérdida de sangre. Al hacerle la analítica vimos que era realmente esta la causa. Le dimos un suplemento de hierro y las hormigas se fueron para siempre. Es espectacular. Tenemos muchos tratamientos buenos para las enfermedades del sueño, sí, y concretamente para las piernas, porque fíjate, es de los trastornos que tarda más tiempo en diagnosticarse. Imagínate tú que vas al médico porque te duele el cuello y hasta que te dicen que tienes una amigdalitis pasa un año. Y tú, durante todo el año, dolor en el cuello, no puedo tragar, tengo un poco de fiebre, dolor en el cuello, y no sé qué es, y tómate esto, y tómate lo otro. Estos son las personas con síndrome de piernas inquietas. Se tarda algunos más de 15 años en diagnosticarlos. Imagínate tú lo agradecidos que son estos pacientes. Tuvimos uno hace muy poco, una mujer de 43 años, que venía porque no dormía. Sí. Entonces me empezó a contar lo que le pasaba, me dijo, no, es que yo soy muy activa y creo que lo que yo tengo es ansiedad, etcétera, etcétera. Y me dice, y bueno, ya no sé qué hacer porque quiero dormir. Entonces yo le pregunto esto de las hormigas, de la inquietud. Y me dice, sí, esto lo tengo desde hace mucho tiempo, pero yo vengo por lo del sueño. Imagínate. Claro, ella no había relacionado, exacto, no había asociado la sensación de inquietud en las piernas con la dificultad para empezar a dormir. Es espectacular. En este caso concreto no era el hierro, sino que era un déficit de una sustancia, esta que te digo que se llama dopamina, que hay una medicación para esto. Entonces, claro, esta medicación pues le normaliza totalmente las piernas, ¿no? Y esta persona, después de más de 30 años de no dormir, porque lo tenía de joven, al cabo de 2 días de dar la medicación, bueno, no te imaginas cómo está. Me escribe un email cada día me escribe un email diciéndome lo bien que duermo, muchas gracias doctor, qué bien que duermo, que no lo había, esto es increíble, es muy agradecido, ¿sabes? Y imagínate una persona que a lo mejor incluso, seguro, recurriendo a ansiolíticos y de todo. Es impresionante. Es que eso es impresionante. Doctor, para que quede bien clara esta idea, por ejemplo, con el tema de las piernas inquietas, y ahora nos explicarás qué otro trastorno ves frecuentemente. ¿Cómo podemos desde casa hacernos no sé si la palabra autodiagnóstico sea preciso, una sospecha de que lo tuyo puede ser piernas inquietas? Correcto. ¿Qué deberían mirar? Mira si es fácil que cuando tú le preguntas y lo tienen, no tardan ni medio segundo en decir, sí, esto es lo que me pasa. A ver, y es típico. Inquietud. Sí, ellos se sientan, por ejemplo, para ver una serie o las noticias, y al cabo de 5 o 10 minutos ves que ya empiezan a mover las piernas, y sobre todo hacen aquello de crac, 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 crac. Ay. Claro, entonces ellos mismos notan que si se levantan, les mejora. Claro, sabiendo esto, ya tienes el diagnóstico. Pero claro, el problema es que tú le vas al médico y no le dices esto, le dices, tengo un no sé qué, y es cuando te envían al psiquiatra, te empiezan a dar pastillas. Yo he tenido pacientes que han venido con incluso antipsicóticos, es decir, lo que se da a los locos, ¿eh? Claro, porque estaba todo interpretado que era nerviosa, que no dormía y más pastillas. Pero porque eres nerviosa, no porque no duermes bien. Claro, o sea, estás yendo a otra causa. Claro, son distintas interpretaciones que si no sabes de qué hablas, pues tienden a confundirse, ¿no? Por esto es tan agradecida un poco la medicina del sueño, ¿no? Increíble. Porque tenemos muchos conocimientos que están evidentemente demostrados científicamente y las ayudas son espectaculares. Y la gente está agradecida toda la vida. Wow. Es muy agradable para mí, ¿sabes? Y para todos los especialistas, porque es una recompensa inmediata. Cuando un paciente te dice, doctor, me ha salvado la vida, no es que le haya salvado la vida, es que le has cambiado la vida, ¿no? Totalmente. Porque el dormir es lo más importante que hacemos lo largo de la vida. Tal cual, y eso es lo que te decía antes del episodio, ¿no? O sea, para mí, los grandiosos ya saben, yo tengo un pequeño de 1 año y medio, y para mí lo peor de la maternidad, o sea, no es pues la carga que implica, que sí, ¿no? Pero lo que más me ha pesado en lo particular ha sido la falta de sueño. O sea, la falta de sueño. Creo que solamente cuando he sido madre me he dado cuenta la importancia que tiene la calidad de sueño en tu vida en general.
Te comento esto ahora. Terminamos un poco la otra causa perfecto. Importante Adelante. para no dormir, que pasa muy desapercibida porque se piensa que es solo de los hombres, que es el ronquido y las apneas. Las apneas y el ronquido en las mujeres es menos frecuente porque cuando sois jóvenes hay una protección hormonal que hace que el cuello no se relaje, porque el origen del ronquido es un cierre del paso del aire. Cuando yo hago esto, estoy cerrando mi cuello. Esto en las mujeres es poco frecuente, a no ser que sean muy obesas. Por ejemplo, en Estados Unidos, que hay gente tan obesa, también tienen ronquido y apneas, pero es más típico de los hombres. Pero en cambio las mujeres, o mejor dicho, en los hombres que tienen apneas, el síntoma que notan al día siguiente, como que no descansan bien, porque se pasan la noche haciendo esto, es decir, autodespertándose para no morirse, al día siguiente la repercusión es básicamente la somnolencia. Se duermen conduciendo, se duermen trabajando, esto es realmente muy, muy duro. En las mujeres es más el insomnio. Las mujeres te dicen, doctor, no puedo dormir, porque son menos, dijéramos, aparatosas, las apneas quizás son más pequeñitas, pero rompen igual el sueño. Okay. Y al romper igual el sueño, al día siguiente tienen todas las consecuencias del mal dormir. Y vamos con el concepto del sueño en general. Mira, para explicar un poco lo que tú comentas muy bien, esta sensación de que para ti has descubierto, ya lo sabías, pero has descubierto que dormir es lo más importante que hay en la vida, vamos al principio, ¿no? ¿Qué es el sueño? Exacto, ¿Qué es el sueño? venga. El sueño es un taller de reparación y restauración de todo lo que gastamos durante el día. Reparación de tipo físico y reparación de tipo mental. Cuando dormimos, lo que hacemos es todo lo que hemos captado durante el día, lo guardamos, lo sintetizamos y configuramos la memoria. La memoria se consolida mientras dormimos. Esta es una parte de la función del sueño, es decir, reparación de tipo mental. La memoria es interesante porque el saber popular hay muchas frases bonitas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas te dice lección dormida, lección aprendida, ¿sí? ¿Cómo integras todo lo que... Claro, ¿y cómo has sabe aprendido? esto el saber Sí. popular, no? Porque no han estudiado medicina del sueño, pero han visto las generaciones que si tú aprendes algo y después descansas, al día siguiente te acuerdas. Si tú aprendes algo y no duermes bien, al día siguiente no te acuerdas. Y de esto tenemos ya muchos trabajos científicos hechos, ¿no? Mira, yo estudié mi especialidad de medicina del sueño en el Hospital Henry Ford de Estados Unidos, en Detroit, y allí hicimos un estudio de esto con estudiantes, ¿no? Consultamos o participaron un grupo de unos 20 estudiantes y los dividimos en dos partes. Enseñamos la misma lección a los 20, pero a la mitad les dejamos dormir normalmente y a la otra mitad, los otros 10, los íbamos despertando cada vez que entraban en un peldaño de sueño que se llama REM, que después te contaré. Okay. En este peldaño es donde configuramos la memoria. Pues bien, al día siguiente preguntamos la lección. El que había dormido bien recordaba el 80% de lo que habían aprendido. El que habían dormido mal, solo el 20%. Imagínate tú lo importante pues que es dormir bien para consolidar la memoria, es decir, hacer la función del taller de reparación. Y esto es muy interesante para las personas que estudian y se quedan. Yo era de las que estudiaba, me amanecía estudiando hasta que iba a la clase a dar el examen. Pues debe ser muy brillante, porque es muy difícil hacerlo así, es muy difícil. Es muy difícil, muy difícil. Pero y luego, claro, ¿cómo vas durante el día después de ese examen? Ya ni te cuento. Horrible. Esta sería la parte de reparación de tipo mental, dijéramos, la configuración de la memoria y otras cosas hacemos de este aspecto. Es, por ejemplo, hay un servicio de limpieza en el cerebro, es como si hubiera un basurero sí. que va trabajando durante la noche y las sustancias más nocivas las elimina. Esto lo sabemos ahora estudiando todo lo que son las enfermedades tipo Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Que son acúmulos de sustancias tóxicas en nuestro cerebro. Si las personas no duermen bien, no limpian estas sustancias tóxicas que se acumulan, con lo cual tenemos más posibilidades, si hay predisposición, de tener Alzheimer.
¿correcto? Okay. No solamente por dormir mal, ¿eh? No tenemos que asustar a nadie. Hay que tener una predisposición genética a la enfermedad y encima, si no dormimos bien, la podemos agravar, okay. Correcto. No solamente estas enfermedades, sino muchas otras sustancias, también las limpiamos para al día siguiente estar bien. Esto sería la parte mental. Pero después está la parte física. También es un taller de reparación física. Durante el día piensa que gastamos mucha energía y todo esto lo hemos de reparar. La verdad es que también el saber popular dice muchas cosas de esto, ¿no? Pero sobre todo los estudios que tenemos, por ejemplo, con deportistas de élite. Okay. Hay un estudio muy bueno hecho en Stanford, en la Universidad de Stanford. Stanford, sabes que hay una universidad de sueño muy buena y tienen una universidad que es buenísima en deporte, concretamente baloncesto. Entonces, lo que hicieron era consultar o pedir a todos los jugadores de baloncesto del equipo de la universidad que anotaran el número de tiros libres, el número de aciertos, el número de carreras que hacían, es decir, toda la performance de lo que hacían durante un entreno. Esto los entrenadores lo controlaron y supimos qué pasaba. Entonces, sin decirles nada, a un grupo de ellos, la mitad, les dijimos que durmieran 11 horas cada día, es decir, 9 como mínimo durante el sueño del nocturno, más 1 hora y media, 2 horas de siesta. Es decir, total, estas horas, dijéramos, de 11 horas, ¿no? Al otro grupo no les dijimos que durmieran cuando quisieran. Claro, y como son jóvenes, uno dormía 3 horas, el otro 5, otro día 15, o sea, un desajuste total, ¿no? Claro, ¿qué vimos? Que les obligamos a los que dormían de esta manera mal a dormir las 11 horas como el otro grupo, con lo cual aumentaron el número de aciertos en los tiros libres, en los tiros de 2, en la velocidad de reacción, es decir, la performance mejoraba con el sueño. Fíjate tú que los deportistas de élite ya saben la técnica, la tienen perfectamente aprendida. Es decir, tú no le vas a enseñar a un tenista como, yo qué sé, Rafa Nadal antes o ahora Sinner, que aprenda a sacar. Practican, pero saben mucho. El entrenamiento silencioso ahora es el sueño. Es el sueño. Entrenarte para saber dormir. Correcto. Y todos tienen ya coach de sueño. Mira, nosotros tenemos en nuestra clínica, tenemos la Fundación Estibil Sueño, que la lleva mi hija, la doctora Carla Estibil, que precisamente está focalizada en el rendimiento deportivo en deportistas de élite. Hemos programado, por ejemplo, los viajes para el jet lag, para que su performance sea mejor cuando lleguen al sitio. Por ejemplo, es la selección de hockey sobre hierba de España, que fue a Tokio y que después ha ido a París. Les preparamos todo el viaje, pero no solo esto, sino deportistas de golf. Ahora estamos con uno que trabaja o participa en el LIV, este evento tan importante de golf, donde juegan Jon Rahm, Phil Mickelson, uno de ellos. Le tratamos el sueño, es decir, somos coach de su sueño, le damos las normas que tienen que seguir para rendir mejor. Esto es importantísimo. En este grupo de Stanford se vio que además había un alto número de lesionados. Y cuando normalizamos las horas de sueño, mejoraron las lesiones. Otro estudio muy interesante que hizo también mi hija Carla fue con el grupo de una residencia deportiva que se llama Blume, especialista precisamente en preparar elementos de élite, ¿no? Deportistas de élite. El equipo de baloncesto de chicas de 16 años. Okay. Estas chicas eran buenísimas técnicamente, por esto las seleccionaban, ¿no? Estas chicas entrenaban, se levantaban a las 7 de la mañana para entrenar. Después a las 10 paraban y tenían 4 horas de clase. Después comían y volvían a entrenar por la tarde. Claro, a las 7 de la tarde terminaban el último entreno. Lógicamente, estas chicas, con 16 años, necesitaban tener su tiempo. Necesitaban agarrar el móvil y empezar a enviar sus mensajes. Evidentemente. Sí. Con lo cual, tú sabes de dónde sacaban el tiempo para socializar.
evidentemente del sueño, y se acostaban a las 12, 1 de la madrugada. Estas chicas, cuando llegamos nosotros para estudiar su sueño, estaban teniendo un 70% de lesionados, porque se ha demostrado que con la falta de sueño hay más roturas fibrilares cuando provocan o cuando ejecutan el ejercicio. Y menos tiempo de reparación del cuerpo, claro, ¿no? Claro, o sea, mientras duermes, tu cuerpo repara. Claro, es la reparación física, les fallaba esto, ¿no? Y solamente diciéndoles que durmieran 11 horas, pues entonces mejoraron. El problema está en que, fíjate, los entrenadores quieren que sus alumnos, dijéramos, sean los mejores. Y lo que les importa es entrenar. Como que no pueden suprimir los estudios, claro, ¿de dónde sacan las chicas el sueño, no? Claro. Nos costó mucho decirles que entrenen menos horas. Ya son muy buenas. Claro. Mejorarán solo durmiendo más. Y como lo demostramos, nos hicieron caso, pero nos costó muchísimo. Qué fuerte. Bueno, esto que tú le llamas el jet lag social, ¿no? Es cuando, pues, en nuestro día a día, pues un viernes, ¿no? Queremos quedar viernes y sábado, un día con amigos en casa y el otro día, pues, salimos a una fiesta o lo que sea, y el domingo queremos recuperar. Claro. ¿Realmente el cuerpo puede recuperar las horas no dormidas? No, fíjate, el sueño es un taller de reparación y para explicar bien este último concepto, primero hemos de saber cuántas horas necesitamos dormir. Exacto. Y esto está en función de la edad. Entendiendo que el sueño es un taller de reparación, y tanto física como intelectual o mental, las horas de sueño dependen de lo que gastamos. Por ejemplo, un niño tu niño sí, se mueve impresionante. Muchísimo. Aprende rapidísimamente. Sí. Claro, este niño necesita dormir 11 horas, que no las duerme ahora, pero las dormirá dentro de una semana cuando apliques lo que te contaré después. Eso es. Paréntesis, sigamos. Estos niños, lógicamente, como se mueven mucho y aprenden mucho, necesitan que el taller funcione 11 horas cada día. Muy bien. Cuando llegamos a la adolescencia, el adolescente se sigue moviendo, no tanto como un niño pequeñito, pero se sigue moviendo y sigue aprendiendo también mucho, con lo cual el adolescente necesita dormir 9 horas. 9 horas. Y ningún adolescente duerme 9 horas, porque han descubierto tantas cosas en la vida que hay que todo. Pantallas, pero también socializarse, y lo importante, escuchar música, ir a conciertos. El sueño es una tontería, el sueño es perder el tiempo, y solo hace falta que en las redes aparezcan opiniones de descerebrados, porque no hay otra manera de llamarles, que recomiendan dormir poco para ser más ricos y más famosos. Esto es la mayor tontería que hay en las redes hoy en día. ¿Qué piensas tú del club de las 5 de la mañana? Bueno, esto que te estoy contando, que son unos inconscientes, o por lo menos son unos ignorantes en cuanto a lo que significa el dormir, porque el sueño precisamente lo que hace es hace a las personas más serias y a la vez más ricas, más productivas, más felices. Es decir, dormir 5 horas produce infidelidad. Por lo tanto, totalmente en contra de estos biohackers que una de las cosas que hacen, entre otras, taparse la boca, ponerse gafas, pintarse, poner la lengua al sol, tonterías de estas, también hacen esto de dormir 5 horas. Por lo tanto, el adolescente, y cada vez más, y esto es gracias a vosotros, y esto os lo tengo que agradecer de verdad, es que cada vez más los adolescentes que se informan básicamente por las redes, porque los adolescentes no escuchan la radio, no leen la prensa, no ven la televisión, pero en cambio están bien informados. Ya empiezan a saber cómo discernir, ¿no?, entre lo que es fake o lo que es una tontería de lo que es realmente una buena información. Y cada vez más están siendo más conscientes de lo que el sueño significa. Fíjate, al final del bachillerato siempre hacen el trabajo final de bachillerato, ¿no? Y cada vez más tenemos alumnos que nos escriben preguntando si les podemos ayudar en su trabajo. Entonces nos hacen unas preguntas, nosotros las contestamos. Es decir, que noto un aumento del interés en el tema del sueño, y es por vuestra información. Porque sucede algo muy curioso con los adolescentes o con los adultos jóvenes. Yo tengo 3 nietos, pero el de 20 años, hace 2 años, 18, que se pasaba el día con el móvil. Bueno, ya iba a la facultad, pero se pasaba el día con el móvil, ¿no? Y porque yo le decía, ¿pero qué haces con el móvil? No, me estoy informando. Y un día me viene y me dice, abuelo, te he visto te he oído en el podcast, te
te he oído en el podcast, no sé de quién era, de alguien conocido, un compañero tuyo. Y ostras, muy bien, abuelo, muy bien. Me ha interesado mucho. Y yo le digo, pero ¿cómo es posible que tú, que estás todo el día con el scroll, que no eres capaz de mantener la atención ni 15 segundos en un vídeo, en un reel, has sido capaz de escuchar al abuelo durante 1 hora y media en un audio de podcast? Dice, sí, porque lo escucho un ratito, cuando voy, por ejemplo, con los transportes públicos a la universidad, después cuando vuelvo, cuando hago deporte, me lo pongo. Impresionante, impresionante. O sea, son capaces de escuchar 1 hora y media. Por esto, yo admiro a estos adolescentes, ¿no? Porque saben, además mi nieto me decía, no, porque si yo escucho podcast puedo escoger la información que me interesa. No me comen la olla. Con cosas que no me interesan. Wow, ¿cómo viene esta generación? Es impresionante, saben discernir una cosa de otra. Pero sigamos, para responderte al final lo de la recuperación del sueño y lo de los fines de semana. Llegamos al adulto. El adulto necesita dormir entre 7 y 8 horas, entre 7 y media, 8 horas. Solo hay. Esto sería el 80% de la población adulta. Entre 7 y media y 8 horas. El 80% de la población adulta necesita esto. Solo hay un 10% que con 6 horas tenga suficiente. Pero 6 horas significa 6 horas cada día de la semana, cada semana del mes, cada mes de cada año. Porque está genéticamente predeterminado para que con 6 horas tenga suficiente al día siguiente, pero es muy poca gente. En cambio, todo el mundo decimos algo que hemos hecho todos, ¿no? Que es decir, bueno, yo de lunes a viernes duermo 6 horas y el final de semana recupero. Y aquí va la respuesta. El sueño no se recupera. El sueño se pierde como el tiempo. Claro, si yo te estoy explicando que el sueño es un taller de reparación, tú y yo hemos dormido la noche anterior para estar ahora despiertos. Si no hubiéramos dormido, tendríamos sueño, ¿sí? No dormimos hoy para no tener sueño el próximo fin de semana, ¿eh? Es como si tú dijeras, no, yo como solo los lunes. Y el final de semana recuperaré, ya comeré todo lo que no he comido. Claro, nadie dice esto, es una tontería solemne, ¿no? Claro. Con lo cual, ¿qué pasa? Tú comes para no tener hambre. Tú duermes para no tener sueño. El sueño no se recupera. Como mucho, tú me puedes decir, no, hombre, es que yo, ¿sabes qué pasa? El lunes duermo 6 horas y el martes funciono bien. El martes vuelvo a dormir 6 horas y también funciona bien. El miércoles ya empiezo a notar que al final del día llego un poco matado. Y el jueves un poco más. Y el viernes deseando que llegue el sábado. Claro, porque la falta de sueño de cada día es acumulativo. Es decir, el lunes solo pierdes 2 horas. Pero si el martes vuelves a dormir 2 horas menos... esas 2 horas más lo que no duermes ese día. Correcto. Por esto llegamos fatal el fin de semana. Entonces, ¿qué sucede? Que sí que podemos dormir un poco más. Tú un sábado puedes dormir 15 horas, pero nunca recuperarás lo que no has dormido los otros días de la semana. Por esto sucede lo que tú dices, este jet lag social. ¿Qué hacemos fines de semana? Entre que salimos y tenemos mucho sueño, pues un día dormimos, pero entonces, claro... Al día siguiente, normalmente si es domingo, nos va a costar mucho porque nos levantaremos a lo mejor a las 2 del mediodía. Pero ¿quién te manda a la cama a las 11 porque te has de levantar a las 7 el lunes? Te va a costar mucho dormir. Esto es el desajuste horario de este tipo de personas. El otro 10% de personas es el que necesita entre 9 o 10 horas. 9 o 10 horas. Sí, hay un 10% y son normales, y no son patologías. Fíjate, el de 5 o 6 horas, el 10% de 5 o 6 horas, está muy bien visto en la sociedad. Claro. Porque llegan puntuales, mira qué bien, llegan antes al trabajo, son los mejores, ¿sí? Se levantan tempranísimo. Correcto. Mejor, ¿no? En cambio los otros, mira qué perezosos, nunca llegan a tiempo, etcétera, los peores vistos, totalmente. Están mal vistos. Hay de todas maneras la franja horaria que nos toca dormir. De hecho, el cerebro tiene un pequeño grupo de células que es nuestro reloj biológico. Es el que está programado para hacernos dormir de noche y estar despiertos de día. La franja horaria que este reloj nos determina es la que va
entre las 10, 11, 12 de la noche hasta las 6, 7, 8 de la mañana. Esto es la franja que llamamos normal de sueño. Pero hay personas que esta franja la tienen ligeramente desviada hacia atrás o ligeramente desviada hacia adelante. ¿Qué quiere decir? A los que la tienen desviada hacia adelante son los que a las 6 de la mañana ya están como una moto, bien, se levantan, pero a las 9 de la noche no les digas nada. A estos les llamamos diurnos, ¿correcto? Diurnos. En cambio hay otros que son los nocturnos, que son los que a las 10 de la mañana todavía no... Les está costando, están espesos, Exacto. ¿no? En cambio a las 10 de la noche están como máquinas enviando emails, programando, haciendo cosas. Es decir, es lo que llamamos personas de predominio nocturno. ¿Por qué es importante saber si somos diurnos o nocturnos? Y esto nosotros podemos brindar una ayuda a todas las personas que nos escuchan, que es entrando en nuestra página web, que es Clínica del Sueño Estibil, es muy fácil. Hay un test para saber si somos más diurnos o más nocturnos. ¿Pero para qué es importante esto? Fíjate, es importante en todos los ámbitos de la vida, sobre todo la vida laboral. Si tú eres nocturna y te dan un trabajo que has de empezar a las 7 de la mañana, lo pasarás fatal. En cambio, si tú puedes escoger ligeramente el turno horario en que puedes trabajar, tienes que adaptarte al turno que biológicamente te beneficia más. Te explico un trabajo que hicimos concreto que a nosotros nos gustó mucho, que fue pasar este test de saber si eres matutino o vespertino a todo el grupo de policías de Cataluña, los Mossos d'Esquadra, evidentemente anónimo, ellos lo pasaban y ellos sabían si eran de una manera o de otra. ¿Por qué servía esto? Para poder pedir los turnos de guardia. Claro, si tú le das a un policía que sea, o un guardia de seguridad que sea matutino, le das una guardia de noche, lo matas. En cambio, si a un matutino le das la guardia de la mañana, que empiezan a las 6, llega pletórico. Claro. En cambio, si tú a uno que es nocturno le brindas la posibilidad de que trabaje de noche, es feliz de la vida. Feliz de la vida. Por esto es tan importante. Esto, además, fíjate que esto es curioso y te va a gustar. Esto lo aplicamos también en los deportistas. Los deportistas también son matutinos, vespertinos o franja normal. De hecho, es el 50% son franja normal, la que te he dicho, y el otro 25% son matutinos y el otro 25% son nocturnos o vespertinos. En los deportistas, ¿por qué es importante? Hicimos un trabajo con una escuela de tenis que tenemos en Barcelona, el Club de Tenis Barcino, que nos brindó la posibilidad de estudiar a sus jugadores, el equipo primero que tenían, que eran chavales de 15 a 18 años. Entonces discernimos o exploramos quién era nocturno y quién era diurno. Tú sabes que cuando un equipo de un club de tenis compite con otro equipo, siempre los entrenadores ponen, este es el número 1, este es el número 2, este es el número 3, 4 y 5. Entonces, normalmente juega el número 1 contra el número 1, el número 2 contra el número 2. Esto es lo habitual. Pero nosotros vimos que en nuestro equipo del Barcino, el número 1 era terriblemente nocturno. Y en cambio el número 2 era terriblemente matutino. Con lo cual le dijimos al entrenador, cuando juegues por la mañana, el número 2 que juegue contra el número 1. Y ganaba siempre, porque estaba pletórico. En cambio, al revés, si jugáis por la tarde, el número 1 tiene que ser el que es nocturno, no pongáis el número 2. Esto fue sensacional. Qué interesante. Pero una pregunta, Doc. ¿Esto es aprendido o es biológico? Totalmente biológico. Este reloj está programado genéticamente para que seamos o nocturnos, diurnos o normales. Y sobre todo dormir de noche. Porque aquí entramos en otro campo enorme y después seguimos con las horas de sueño que nos quedan las personas mayores. Esto es importante saberlo, lo del cronotipo, porque realmente condiciona la vida de las personas. Fíjate tú. La sociedad actual necesita gente que trabaje por la noche, necesitamos las enfermeras, necesitamos cuerpos de seguridad, necesitamos ingenieros, gente que nos limpie las calles, necesitamos mucha gente para tener una sociedad de bienestar. Claro, esto significa que la gente que trabaja de noche no está programada para dormir de día. El cerebro no está programado para dormir de día. Estamos programados para dormir de noche.
Si fuéramos ratoncitos, los ratoncitos están despiertos por la noche y duermen durante el día. Fíjate qué curioso. Los gatos domésticos duermen 18 horas porque tienen asegurada la comida. Los gatos callejeros están despiertos de noche y duermen de día porque su alimento son los ratones. Fíjate cómo se adapta la biología a la necesidad de subsistencia. Importantísimo. Y hay una forma, porque esto para mí es importante, ya que lo estás trayendo en este conjunto de temas. Justo ayer que mandamos una encuesta a los grandiosos de la comunidad, que por cierto, las personas que nos escuchan y no están suscritos a nuestro canal de WhatsApp, aquí dejaremos el enlace para que se unan. Yo de tanto en tanto suelo enviar una encuesta para que nos digan qué temas les gustaría traer. Y habían varios comentarios que me pareció esto interesante, de por favor, María, traer a un experto de sueño que nos hable de los turnos, porque esto es horrible. Esto es horrible y obviamente muchas veces no puedes elegir el mejor trabajo que puedes tener y tienes que trabajar por turnos. ¿Qué pasa si hay estudios, qué pasa con las personas que trabajan por turnos? ¿En cuánto tiempo su salud se empieza a ver afectado? ¿Qué cosas se ha visto en este grupo de personas? Tenemos muchos datos y datos científicos. Otra vez vuelvo a repetirte, lo que te cuento no es mi opinión, sino lo que la ciencia nos ha demostrado. Evidentemente, si explicamos que realmente no podemos cambiar, este reloj no se puede cambiar, significa que como necesitamos gente que trabaje por la noche para vivir como vivimos, estas personas lógicamente al día siguiente no dormirán igual. Imagínate, el sueño que tienen que hacer durante el día siempre es muy corto, de 5 o 6 horas como máximo, porque además el problema está en que sobre todo las mujeres, otra vez más, tienen más consecuencias, no solamente en que no duermen suficiente, sino hay trastornos hormonales, hay problemas con la regla, hay depresiones, hay ansiedad, todo relacionado con el mal dormir de día. Estas personas, después daremos algunos tips para mejorar algo, ¿no? Sí. Pero es importante entender que pagan un precio por esto, pagan un precio. Fíjate, en algunas sociedades, tuve la ocasión de estar en Finlandia haciendo un reportaje sobre medicina del sueño y conseguimos una entrevista con el responsable de sanidad, ¿no? Allí nos decían que a partir de los 35 años aconsejaban o favorecían a las personas que no hicieran más turnos de noche. ¿A partir de los 35? Sí. ¿Por qué? Okay. Porque hasta los 35 más o menos el cuerpo resiste, estamos bien, pero a partir de los 35 empiezan consecuencias médicas y aconsejaban cambiar de turno a día, no porque les interesara mucho la salud de las personas, sino porque les costaba mucha pasta tratar los problemas médicos. Entraban en depresiones, entraban en problemas intestinales, entraban en problemas de sueño, es decir, muchos más efectos por culpa de los cambios horarios. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está programado para esto. Entonces, mínimas cosas que podemos hacer. Sí. Primero, complicado siempre complicado. El peor turno de todos es el que llaman correturnos. Por ejemplo, una enfermera que trabaje lunes, miércoles y viernes una semana y la siguiente martes, jueves, sábado y domingo. ¿Qué le sucede a esta enfermera? Y hablo en mujer, ¿eh? Otra vez porque es la mayor olvidada de todas, ¿no? ¿Qué le pasa? Claro, ella normalmente si quiere ser mamá o tiene un hijo o tiene una pareja, ¿qué pasa? Ella sale de trabajar a lo mejor a las 8 de la mañana, ¿sí? Y claro, piensa, bueno, pues igual aprovecho y llevo al niño a la escuela, o aprovecho y voy a comprar, o aprovecho y hago algo, con lo cual retrasa todavía más su sueño. Entonces duerme poco y mal. Se levanta para poder seguir la vida normal de la familia, que sería la hora de comer. Para ella sería el desayuno. ¿Me explico? Ha corrido todo lo que es la fase de sueño. Pero claro, va corta de sueño, porque solo ha dormido 5 o 6 horas. ¿Qué tiene que hacer para ser un poco positivos? Bueno, primero, intentar no hacer nada cuando sale del trabajo.
Okay. ¿Por qué? Bueno, pues porque la luz, por ejemplo, que nos toca o nos entra, hace que dejemos de fabricar una sustancia muy importante que es la melatonina, que la necesitamos para dormir, pero no para estar despiertos. Con lo cual, esta mujer que sale a las 8, le recomendamos que vaya con unas gafas oscuras, lo máximo de oscuras, para que no penetre la luz. Que cuando llegue a casa enseguida se ponga a la cama, que sobre todo los que están alrededor respeten el descanso, el ruido, un antifaz para que no penetre la luz y que así podrá dormir al menos unas 5 o 6 horas. Posteriormente tiene que hacer una siesta, pero no una siesta a la hora que la hace todo el mundo, sino 8 horas después de haberse levantado. Esto es muy importante. De hecho, las siestas las hacemos 8 horas después de habernos levantado, porque es cuando nos lo pide el cerebro, ¿eh? Por ejemplo, si tú te despiertas a las 8 de la mañana, la necesidad de somnolencia, de siesta, será a las 4 de la tarde. Si te despiertas a las 6, será a las 2. Por lo tanto, a las personas que duermen de día, es bueno recomendar la siesta alrededor de las 7, 8 de la tarde, justo antes para poder entrar a trabajar. Pero el grave problema es que esta pobre enfermera, el día que no trabaja, quiere seguir la vida normal. Y esto es imposible. Esto es imposible. Esto es un jet lag permanente. Es como si esta enfermera fuera el comandante de un Airbus que viaja hoy de Barcelona a Los Ángeles. Mañana quiere vivir en Los Ángeles, pero al día siguiente viaja a Tokio y quiere vivir como Tokio. Es decir, cambios. Por esto, graves problemas hormonales, trastornos en la regla y consecuencias sociales. Mira, las mujeres o las parejas, mujeres sobre todo, que trabajan de noche, tienen menos niños en la familia. Es lógico. No tienen tiempo para practicar, ¿lo entiendes? No tienen tiempo, porque cuando uno duerme el otro está despierto, ¿sí? Es brutal, socialmente es brutal. Y hay muchos más problemas de salud mental en estas personas, precisamente porque no pueden descansar bien. Hay que favorecer el sueño de estas personas y si se puede, intentar dejar las guardias o los turnos lo antes posible. Lógicamente, fíjate que también esto es muy duro porque hay mucha gente más humilde que trabaja por la noche porque los salarios son un poco más mayores. Y esta gente humilde que a lo mejor la encuentras, barriendo las calles o limpiando las calles por la noche, durante el día hacen otro trabajo porque cobran muy poco, con lo cual esto es terrible. ¿Cuánto tiempo, doctor, puede estar una persona sin dormir? Esta es una gran pregunta porque evidentemente no hemos podido y no haremos nunca experimentos científicos manteniendo a alguien sin dormir para ver cuándo se duerme, pero desgraciadamente los nazis hicieron esto con el pueblo judío. Los mantenían despiertos y lo que sí es cierto es que al cabo de 5 o 6 días entraban en un estado de confusión porque no les dejaban dormir. Esto en experimentos sí que se ha hecho. Por ejemplo, se ha mantenido unos ratoncitos, que eso, bueno, yo pienso que es muy duro, pero bueno, da igual, es la manera que tenemos de investigar. Estos ratoncitos se les pone en una plataforma que se mueve continuamente y no para, con lo cual, claro, los ratoncitos no duermen. Al cabo de 7 días morían por falta de sueño, porque el sueño es el taller de reparación, y si no reparan, pues entran totalmente en problemas renales, confusionales, es decir, de hecho se sabe que se resiste más sin comer y sin beber que sin dormir. Se muere antes de no dormir que no de hambre y de sueño. Qué fuerte, y aquí la importancia de todo lo que estamos hablando aquí. Doctor, nos quedamos con una parte, ¿no?, de la otra respuesta, y muy es cómo importante. Es el sueño en una persona ya adulto. Perfecto. A partir de los 65 años consideramos ya a lo que llamamos adultos mayores. Por ejemplo, yo soy un adulto mayor. Lógicamente, si hemos entendido que el sueño es un taller de reparación y restauración, lógicamente una persona de 65 años o 70 ya no se mueve tanto como un adolescente o como un adulto joven. Ya no aprende tantas cosas porque ya sabe muchas, su ordenador ya está lleno de información. Con lo cual, con 6 horas tienen suficiente. Si el taller no es necesario que trabaje las 8 horas que trabaja en un adulto.
Lo normal es que con 6 horas más 1 o 2 pequeñas siestas sea suficiente. Pero sí que es cierto que hay otros que pueden dormir 7 u 8 horas. Esto también es normal. Pero la gran mayoría con menos horas tiene suficiente. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Fíjate. Cuando somos jóvenes tenemos mucho sueño y poco tiempo para dormir, ¿sí? Cuando somos mayores tenemos mucho tiempo para dormir y poco sueño. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos al médico a pedirle que nos dé una pastilla para dormir. Ahora que puedo, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa? Qué lástima, ¿cómo es la vida? ¿Y qué pasa? El grupo de personas que más hipnóticos, ansiolíticos y pastillas para dormir consume son la gente mayor. Y la gente mayor, evidentemente, no necesita estas medicaciones si le explicas que con 6 horas tiene suficiente. Claro, es lógico, si nunca te han dicho que con 6 horas estarás bien, porque ellos están bien, hacen estas pequeñas siestas durante el día, claro, que tú ves al abuelo que está allí delante, que cierra los ojitos, pero después se vuelve a la alerta enseguida. Esto es normal, puede hacer 1 o 2 durante el día, que complementan el sueño nocturno. Porque la siesta no saca horas del sueño nocturno, es un complemento. Entonces estos abuelos, si les explicas esto, están mucho mejor y pueden dejar de tomar pastillas. Mira, te explico un caso clínico de una abuela que tuvimos hace muy poco, que fue muy agradable. Porque refleja esto que te explico, ¿no? Era una persona de 72 años, estaba perfecta, alerta, evidentemente, pues un poco de artrosis, un poco de pequeñas cosas de una persona mayor, pero nada grave, ¿no? No tomaba medicaciones importantes, nada grave. Y viene y me dice, vengo porque mi hija me ha dicho que me dé una pastilla para dormir. Y yo le dije, bueno, pues hacemos una historia clínica, que es lo que hacemos siempre cuando hacemos una visita. Y le pregunto, ¿qué es lo que sucede? Y me dice, a mí no me sucede nada. Yo lo que hago, yo le dije, ¿pero qué hace? ¿Qué hace usted? Yo me despierto a las 4 de la madrugada y me levanto. Yo vivo con mi hija, que tiene 2 hijos, y yo tengo 2 nietos, y con aquel que vive con mi hija. Imagínate cómo nombraba la relación que tenía. Qué fuerte, claro. Ahí ya veías algo, ¿no? Algo raro. Con el yerno, ya la veías mal. Pero bueno, era simpática y me dijo, no, yo vivo con mi hija, con aquel que vive con mi hija, y 2 nietos, y soy muy feliz, y tengo un gato, y no sé qué, y me explicaba la vida en un piso, ¿no? De 80 metros cuadrados, como hay muchos en muchas familias normalísimas. Y me dice, y a mí lo que me pasa es esto, yo a las 4 de la madrugada me levanto, entonces voy a la cocina, agarro un poquito de leche, le pongo un poco de colacao o cualquier cosa y claro, la leche está fría y la pongo en el microondas. Claro, muy poco tiempo, claro, aquel ruido, a las 4 de la madrugada se ve que despierto a toda la familia. Yo me tomo el vasito de leche, después voy al baño, hago un pipí, vuelvo a la cama, tengo un duermevela, descanso y a las 6 de la mañana ya me despierto y estoy bien. Entonces empiezo a hacer los desayunos de los niños, después cuando se van al cole, reparo las camas, voy a comprar y hago la comida del mediodía, el almuerzo. Y entonces espero que venga mi hija. Claro, mientras la espero me siento y miro algo en la televisión y me quedo medio dormidita. Y llega mi hija y me dice, mamá, no te duermas, que si no después a las 4 de la madrugada estás dando vueltas por la casa. Yo me despierto, entonces comemos, todo bien, y después de comer, lógicamente, vuelvo a sentarme delante del televisor y me vuelve a venir este pequeño sopor, y mi hija otra vez, mamá, no te duermas. Y yo le digo, no, si lo oigo todo. Y es verdad. Ay, pobre, la tiene castigada. Claro, seguro que has conocido personas así. Seguro. Y entonces la abuela se despierta y hace cosas, es muy activa, va a ayudar a una ONG y prepara la cena. Y entonces me dice, sí, eso sí, después de cenar, que cenamos pronto, alrededor de las 8:30 o así, nos ponemos juntos a ver la televisión. Y cuando aquel que vive con mi hija agarra el mando de la televisión y empieza a cambiar de canal, entonces sí que me quedo allí frita y no puedo más. Y entonces sí que mi hija me pega un grito y dice, mamá, vete a la cama, que si no después a las 4, que ya te estás durmiendo. Yo, que soy obediente, me voy a la cama y son las 10. Desde las 10 a las 4, ¿cuántas horas han pasado? Las 6 horas. Muy bien. ¿Y qué ha hecho además esta abuela? 1 o 2 pequeñas siestas durante el día.
O sea, era totalmente normal. Le dije, mire, que venga la hija y la pastilla se la daremos a la hija. ¿Sí? Le dije esto en broma, claro, no lo hice, pero lo que hicimos es decirle a la hija que viniera y explicarle que la mamá, si conseguíamos que en la última siesta de la noche la dejáramos medio dormidita en la tele y no pasaba nada, y si iba a dormir a las 12, entonces dormiría de 12 a 6 de la mañana, que era una franja horaria mucho mejor, y así evitamos que tome pastillas para dormir. ¿Y si funcionó? Hombre, genial, funcionó genial. La pobre abuela la dejaban tranquila delante del televisor y él iba cerrando los ojos, iba abriendo, seguía más o menos la película o la serie, pero nadie la molestaba y ni la enviaba a la cama. Entonces, fíjate qué importante, ¿no? Porque sabemos que una pastilla para dormir, ¿qué hace? Dormir. Por esto se le llama dormir, ¿no? Imagínate que esto se lo damos a un abuelo o a una abuela. Este abuelo se toma la pastilla para dormir, pero claro, el abuelo a lo mejor al cabo de 4 horas tiene necesidad de ir al baño, porque tiene la próstata muy grande. ¿Y qué pasa? Que se cae y se rompe el cuello del fémur. Sí. ¿Por qué? Porque está bajo el efecto de la pastilla para dormir. Claro, si se levanta a las 4 y se ha tomado una pastilla, ¿cómo se llama la pastilla? Pastilla para dormir, ¿sí? El pobre abuelo se cae. Gran número de fracturas en la gente mayor son gente que toma hipnóticos. Y explicando esto, hemos conseguido que mucha gente mayor pueda dormir sin la necesidad de estos fármacos. Hablemos acerca de los fármacos, doctor. Bueno, aquí es traer al elefante en la sala, ¿no? Porque, claro, intentamos tapar todos nuestros problemas del sueño con esta pastilla. Ahora estamos intentando la pastilla natural. Pero bueno, venimos de un bagaje horrible. De muchas otras cosas, ¿no? Pero al final es una pastilla, ok. ¿Cuál es la diferencia del sueño con una pastilla, con un ansiolítico en concreto, que dormir con todas las técnicas y todo lo que nos has explicado hasta ahora, doctor? Mira, la verdad es que los medicamentos, las pastillas, no son ni buenas ni malas, sino que están bien empleadas o mal empleadas. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿la aspirina es buena o mala? Tú me dirás, depende para lo que me la des. Sí. Si me la das porque tengo un pequeño dolor de cabeza, un poco de fiebre, pues me irá bien la aspirina. Si me da la aspirina porque tengo una úlcera de estómago, me irá fatal. Sí. ¿Y de quién es la culpa? ¿De la aspirina? ¿O yo que te he dado la aspirina? ¿O tú que te has tomado la aspirina sin que nadie te diga que tengas que tomarla? Las pastillas para dormir pasa igual. Sí que es verdad que hay algunas causas de mal dormir que la pastilla es útil. Por ejemplo, casos de ansiedad traumática, muchos casos psiquiátricos, allí necesitamos medicación. Depresiones, necesitamos medicación. Pero en cambio, la primera causa que te he explicado, la mayoría de las personas, exacto, el estrés, la tensión, esto no te va a cambiar la forma de ser la pastilla. Con lo cual la pastilla no sirve para nada en estos casos. Por lo tanto, lo más importante es saber cuál es la causa que te provoca el mal dormir. Claro, ¿qué ha pasado un poco? Es que te he comentado que hace muy poco tiempo que sabemos cosas de la medicina del sueño, es muy novedoso, ¿no? Entonces hace pocos años, ¿no? 100 años como mucho. Antes no teníamos nada y había problemas de sueño y solo teníamos pastillas para dormir. Los laboratorios daban pastillas para dormir, pero en general. Y ya te he dicho que hay más de 40 causas que provocan mal dormir. Claro, no todas las causas puedes dar una pastilla. ¿Qué pasó? Bueno, como no teníamos nada más, los primeros comprimidos que había eran los que se llamaban Optalidón. Tú no lo recuerdas, pero la gente muy mayor, los bisabuelos o los abuelos, conocían todo esto. Pero estos eran muy tóxicos. Marilyn Monroe murió de una sobredosis de barbitúricos, que eran este tipo de fármacos, ¿no? Sobre todo barbitúricos. El Optalidón era más también para el dolor de cabeza. Pero los barbitúricos eran los que provocaban la muerte. Después salieron las benzodiazepinas, que son las típicas que ahora conocemos, ¿no? Sí. Que también se han empleado, pero
sin saber para qué causa. Claro, el laboratorio produce un fármaco, ¿no? Que dice, dormir. Bueno, claro, duerme mal el 80% de la gente alguna vez en su vida. Le vamos a dar una pastilla para dormir. Pero a lo mejor el mal dormir es porque se toma demasiado café, por ejemplo, ¿no? Con lo cual no solucionamos el problema. Después ha pasado el aspecto un poco contrario por las redes y demás, que hemos vuelto a los suplementos, ¿no? A lo que en inglés se llama OTC, over the counter, que son los fármacos que se venden sin receta, y hemos abusado otra vez de ellos sin ningún conocimiento, ¿no? Por ejemplo, la melatonina. La melatonina es una sustancia muy importante para indicar a este reloj que te he contado, que es el que nos da sueño, es el jefe de nuestro sueño. Este reloj, como todos los relojes del mundo, necesita información, que le den cuerda, ¿sí? Información. Esta información viene sobre todo por la luz y la oscuridad. Cuando la luz del crepúsculo, el cerebro nota que aparece o que viene, entonces dice, uy, dentro de poco me tocará dormir. Voy a fabricar una sustancia que se llama melatonina. Y el cuerpo lo hace solo. ¿Qué pasa? Que ahora esta melatonina, que sobre todo tiene un efecto de regulación del sueño, por ejemplo, va muy bien en los trabajadores a turnos, la recomendamos, pero en cambio no tiene un poder hipnótico. ¿De acuerdo? Muy poco poder hipnótico, es decir, medio, dijéramos, te relaja y el sueño aparece, pero no es realmente una pastilla para dormir. Claro, como se ha puesto de moda, es muy barata, no es tóxica, entonces, claro, la tienes en pastillas, gominolas, sprays. Niños, muchísimo. Muchísimos niños la toman. Claro, no es nociva, o sea, esto es la gran suerte que tenemos, ¿eh? Okay. O sea, la melatonina no engancha. Tú puedes tomar melatonina 10 días y después dejarla y volver y otra vez, pero no, hay mucha gente te dice, no me sirve para nada. Claro, porque está mal indicada. Fíjate, siempre recomendamos que cuando alguien quiera tomar este tipo de medicación, la melatonina, lo consulte sobre todo con su médico y su farmacéutico. Los farmacéuticos son muy buenos con estos consejos a estas personas. ¿Por qué? Porque conocen muy bien los efectos de cada fármaco o sustancia que venden. Entonces está de moda los suplementos, que si el triptófano, que si el potasio, que si el magnesio, que si... Todo esto, si tú comes de forma natural, si tú comes bien, si tú sigues una de las normas higiénicas de sueño, que es desayunar como un rey, almorzar como un príncipe, cenar como un pobre o como un lacayo. Así tendrás todo lo que puedas gastarte en la farmacia con estos complementos. No hace falta. En las redes hay mucha información de que para estar fuerte, que toma esto, toma lo otro. No lo necesitamos si tenemos una alimentación sana. Y debemos complementarla con el ejercicio durante el día y la exposición a la luz durante el día. Estas son las normas higiénicas de sueño que recomendamos para que la gente duerme bien. Entonces, estas sustancias, como las que comentas, bueno, se pueden utilizar, pero hay que saber cuándo y cómo. ¿Qué piensa usted de la ashwagandha, que ahora está tan famosa? Bueno, es una de estas fitoterapias, sí. No, mira, mi hija, que es doctora, es especialista también en fitoterapia. Y sí que es verdad que hay algunas plantas que tienen un buen efecto. Nosotros utilizamos mucho también esto, pero sobre todo combinadas con distintas otras plantas. Por ejemplo, hay algunas que son más energizantes, como la que acabas de nombrar, que se puede tomar por la mañana, pero hay otras que son más relajantes y también son naturales, como podría ser la valeriana. La valeriana no sirve para dormir. La valeriana es un buen relajante, es un ansiolítico, con lo cual tomando una por la mañana y otra a media tarde nos va a preparar para dormir bien. Entonces podemos complementarla con alguna melatonina que lleve otras, por ejemplo, estas que son tricapas, que llevan además otras plantas, pueden ser beneficiosas. Pero todo esto siempre tiene que regularlo un médico, porque si no, si lo hacemos nosotros, no sabemos muy bien qué tomamos, qué no tomamos, en qué momento. Tomamos de todo. Claro, y entonces resulta que después vamos frustrados porque decimos, no me sirve de nada a mí, ¿no? Esto a mí no me sirve, doctor, yo no. Claro, y a lo mejor el mal dormir es por un síndrome de piernas inquietas, que nadie se lo ha dicho. Claro. Puede pasar. Fenomenal. ¿Le parece, doctor, si vamos ahora mismo como una rutina, a ver qué les podemos brindar tips prácticos? Me queda una pregunta pendiente. Venga. Que nos explique brevemente la terapia
cognitivo-conductual que plantea sobre todo para el síntoma 1, ¿no? Correcto. Que tiene el 80% de personas. Sí, esta causa, que la causa es el día, ¿no? Lo que pasa durante el día. Estas son, mira, nosotros como pertenecemos a la comunidad científica que dicta las normas, dijéramos, la Sociedad Americana de Sueño, es la más importante a la que todos pertenecemos. Entonces allí, gracias a las investigaciones que se hacen, de vez en cuando hacen recomendaciones de tratamientos para distintos problemas, ¿no? Concretamente ahora ya hace tiempo que Charles Morin, que es un psicólogo especialista en sueño buenísimo, escribió un libro, y hace ya bastantes años, que yo tuve la ocasión y el honor de traducir al castellano. Entonces yo conozco personalmente a Charles y él fue el iniciador, el que empezó a tratar a las personas con estas técnicas cognitivo-conductuales. Son técnicas que consisten en que una terapeuta o una profesional, básicamente una pedagoga, durante unos 8 días lo que hace es, en una consulta online con el paciente, le propone distintas rutinas o normas para mejorar el sueño, que ahora te las explicaré. Muy bien. Esto es algo interesante porque tener a esta persona que te cuide es básico. Ahora entenderás por qué. Y después me preguntas sobre el libro. Nosotros escribimos un libro que se llama Duérmete, niño, que son unas normas científicas para que los papás enseñen a los hijos. Fíjate la última frase que te digo, para que los papás enseñen a los niños. Claro, estas normas, que son normas científicas, evidentemente no es ningún invento ni de Richard Ferber, que era mi compañero en Estados Unidos, que empezamos con él a hacer esto, que también ha escrito un gran libro. Entonces, estas normas no las puede aplicar el niño, porque es muy pequeño. Yo tengo un gran aliado, que son los papás. Y cuanto peor duermen, mejor aliados son. Claro. ¿Sí? Porque tienen unas ganas enormes de que su hijo duerma, de que todo esto funcione. Sí. Pero claro, para que los papás puedan ayudarme, necesito explicarles muy bien en qué consisten estas normas y que las entiendan, que no consisten simplemente en dejar llorar al niño y que el niño se calle y que calme. Que a veces malentendemos el concepto, bueno, ¿no? Esto es lo que en las redes dicen, pero esto lo dicen quien no saben, más que nada lo dicen quien no se ha leído el libro. Pero entonces lo importante es el concepto este de que yo tengo a los papás que me ayudan. Muy bien. ¿Por qué te cuento esto? Porque en los adultos también tenemos unas normas higiénicas de sueño y tenemos unas técnicas cognitivo-conductuales que casi todo el mundo las conoce, pero que nadie las cumple. ¿Por qué? Porque no tengo unos papás que me ayuden, ¿sí? Claro. Si te digo a ti, mira, has de hacer esto, estas rutinas cada día, tú las sabes todas, sí, todas. Claro. Ahora cuando te las explique me dirás, sí, ya lo hago. Nadie lo hace. Nadie lo hace. Los humanos somos terriblemente poco cumplidores, porque enseguida empezaré el gimnasio, pero esta semana no porque no me va bien, empezaré en enero porque sí, bueno, y después no, antes de verano, ¿sí? Mañana la dieta, bueno, hoy no puedo porque tengo una cena, entonces empezaré mañana, ¿sí? Siempre encontramos excusas para no cumplir lo que sabemos que es correcto. Porque arrancamos mal, doctor, porque seguimos pensando que la productividad va primero que el sueño. Y ahí empezamos mal. Claro, porque el sueño es la base de la productividad, es al revés, y del bienestar, sobre todo el bienestar. Y entonces, claro, yo no tengo papás para ayudarme, entonces tiene que ser el adulto. Mira, voy a escribir un libro, que te lo tengo a la mitad, un libro nuevo, que además es muy divertido porque lo ha escrito mi hija, y me echan cara, ¿no? El título del libro será Nunca dormirás bien, pero algo podemos hacer. Me dice, te has pasado la vida explicando lo que hay que hacer para dormir, pero no tienes papás que te ayuden a cumplir a los adultos o a las normas que los adultos tienen que hacer, ¿no? Y esto es lo que consiste precisamente las técnicas cognitivo-conductuales. Esta persona que durante 8 sesiones que se hacen online, que para las personas que lo deseen pueden consultar directamente otra vez en nuestra página web, simplemente entrando en Clínica del Sueño Estivill, allí verán un apartado que pone
técnicas cognitivo-conductuales cuando entren en el apartado del insomnio. Incluso hay una pequeña explicación de la persona la especialista en sueño, que le ayudará. Dejaremos tu página también aquí. Porque puede ayudar. Allí hay mucha información, sobre todo información de lo que es la patología del sueño y información de cómo les podemos ayudar, ¿no? Porque hacemos muchas visitas online en todo el mundo. Qué maravilla. Que esta es la gran ventaja ahora que tenemos con las redes y sobre todo con la utilización de las redes sociales. Pero volviendo a lo que íbamos, ¿no? Las técnicas cognitivo-conductuales es lo que ahora recomienda la Sociedad Americana de Sueño como primer tratamiento para esta gran causa. Que el 80% va ahí. Correcto. Si tú tienes piernas inquietas no servirá de nada esto, pero las normas que recomendamos es esta. Y entremos, si quieres, a las normas higiénicas de sueño, ¿no? Más concretamente. Mira, te voy a contar otra historia. La historia es de un bisabuelo, que puede ser el tuyo a lo mejor tatarabuelo, el mío bisabuelo. Mi bisabuelo, lo sé porque mi abuelo me lo contaba y porque yo había visto algo también de mi abuelo. Ellos eran labradores en el campo, como la gran mayoría de humanos hace 100 años. El bisabuelo, tu tatarabuelo, se levantaba cuando salía el sol. No había luz. Se levantaba cuando salía el sol. ¿Qué hacía lo primero de todo? Iba al corral, primero asearse, evidentemente, ir al corral, ver si las gallinas habían hecho huevos, se preparaba un desayuno con pan, tostadas, un desayuno como un rey, y después de esto se iba al campo a trabajar. ¿Y cómo se iba? Andando. 2 horas andando. Hacía ejercicio. ¿Y qué pasaba mientras iba andando al campo? Le tocaba el sol, luz por la mañana. Trabajaba todo el día. Hacia la 1, como se había levantado a las 5, almorzaba. Un poco menos, se llevaba algo de casa. ¿Y después qué hacía? 20 minutos de siesta. ¿Sí? Siempre, como complemento de su sueño nocturno. Después seguía trabajando, un poco más suave, pero seguía trabajando. Cuando veía que la luz del sol iba descendiendo, pensaba, me quedan 2 horas hasta llegar a casa, paro de trabajar y empiezo a ir hacia mi casa. Con lo cual, otra vez, un poco de ejercicio más suave, pero con la luz del crepúsculo que le llegaba a su cerebro. Esta luz del crepúsculo, cuando llega al cerebro, informa a un lugar muy concreto, que es una glándula pineal, que se llama, que es la que produce la melatonina. Con lo cual el abuelo, sin saberlo, cumplía unas normas higiénicas de sueño. Pero no queda aquí, ¿eh? Llegaba a casa. ¿Y qué cenaba? Muy poco. Una sopa, un trozo de queso. Y eran las 8 de la noche. ¿Y qué hacía después? Sacaba la silla afuera, hablaba con el vecino, una relajación, desconexión de todo lo que había estado haciendo durante el día. Y se iba a dormir. A las 9 estaba durmiendo. Y de 9 a 5 no comía nada. Se había inventado el ayuno intermitente el bisabuelo. Qué fuerte, qué fuerte. El ayuno intermitente. Claro, porque supone un periodo de tiempo que no le pones comida a tu estómago, es decir, le dejas tranquilo. Si le dejas tranquilo, después, claro, la ciencia lo descubre todo, ¿eh? Y hemos descubierto el ayuno intermitente. Lo que toda la vida se ha venido haciendo. Correcto. Claro. No tenía luz. Cuando llegaba, la luz era la luz del candil, la luz del fuego o la luz de la vela. Con lo cual, este abuelo se iba a la cama. ¿Qué había en la habitación? Nada. Solamente el orinal para no tener que salir afuera a hacer pipí porque hacía mucho frío, ¿eh? Y dormía perfectamente. Dejaba que el estómago hiciera su función, lo que ahora se conoce como la microbiota, que es todo estas bacterias que nos ayudan a que nuestro cuerpo funcione correctamente. Tenemos más bacterias que células, ¿eh? Claro. Con lo cual, el abuelo practicaba el ayuno intermitente. Fíjate que bien hacía lo que llamamos normas higiénicas del sueño, que ahora las resumimos en levantarse siempre a la misma hora. Él lo hacía porque salía el sol.
levantarse siempre a la misma hora, hacer algo de ejercicio. Claro, tú me dirás, no, es que yo no puedo, Eduard, porque tengo que venir a trabajar y entonces tengo que coger un bus o voy con el coche. No, puedes aparcar 1 kilómetro antes. Puedes bajar una parada de bus antes. Y eso son 15 minutos, no te representa mucho. Además, si andas, te tocará la luz del sol. Fíjate tú, hoy teníamos cita aquí, vale, muy bien, tú te has levantado 1 hora, pero después puedes venir andando, y a lo mejor son 15 minutos, que te toca el sol, porque hoy hay sol. Aire también, oxigenas un poco. Ya estás haciendo lo que hacía el bisabuelo. De hecho, el bisabuelo, evidentemente, vivía menos años que nosotros, porque no conocíamos tantas técnicas médicas o soluciones médicas, pero la calidad de vida del abuelo era infinitamente superior a la tuya. Imagínate saber dormir en paz. Claro. Y el último punto, que es muy importante, ¿eh? Nosotros ahora hacemos esto, ¿no? Levantarnos a 1 hora, un poco de ejercicio, que nos toque la luz, desayunar bien. ¿Cuánta gente desayuna bien ahora en nuestra sociedad? Corriendo deprisa, mala café, calidad. Un bollito o nada. O hacemos el ayuno obligado, ¿no? Exacto. Un poco. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que llegamos al final del día completamente hiperconectados. Hemos estado viendo cosas, pensando. Y el sueño no viene de golpe. El sueño se prepara. ¿Qué pasa? Tú, por ejemplo, yo, por ejemplo, si no sé todo esto, llego a la noche cargado de cosas, incluso aprovecho, mañana veo a Eduard, voy a prepararme bien porque quiero que salga bien, me interesa mucho esta pregunta. Luego lo haces muy bien porque no sigues el guión y en cambio me escuchas, que esto es brutal, te felicito de verdad. Muchas gracias. Sí, porque hay muchos entrevistadores que empiezan a decir preguntas y pasan de todo lo que les digo. Yo digo cosas que son interesantes. Pues bueno, lo que te decía, tú llegas a la noche con toda esta actividad, el cerebro hiperconectado. Entonces, ¿qué pasa? Que, de alguna manera, llega un momento que dices, tengo que ir a dormir, y te vas a la cama y el globo que te contaba no puede salir. Entonces te vas a la cama esperando que el dios Morfeo venga y te abrace para que duermas bien. Pero el dios Morfeo se quedó en la antigua Roma, no ha viajado, el sueño no viene. Es decir, el sueño no viene de golpe, el sueño se prepara. Esta desconexión necesita de al menos 2 horas de tiempo de 2 horas. Bajada. Es un aterrizaje. Nosotros estamos volando a 300 kilómetros por hora o 1000, no sé cuánto vuela, pero muy rápido. Entonces, claro, el avión tiene que bajar un poco para poder aterrizar. No puede. El sueño es igual. La actividad del día es frenética. Entonces tú no puedes pasar de estar frenética a dormir. Tienes que aterrizar. Y estos son 2 horas. ¿Y qué hay que hacer en estas 2 horas? Primero, cenar pronto. Importante, cenar pronto. ¿Pronto qué hora? Bueno, depende del país que sea que nos escuchen, pero tiene que ser 2 horas antes de la hora de irse a dormir, más o menos. Si estamos aquí en España, pues serían las 8, 8:30. Si estamos en Centroamérica sería más pronto, en función de los horarios de cada país. Pero es muy importante estas 2 horas, que son de desconexión. ¿Y qué hay que hacer en estas 2 horas? ¿Qué hay que hacer? Ya hemos hablado de los móviles, después te hablo un poco más, pero no es tanto, ya te lo explico ahora. Siempre recomendamos que no utilizar los móviles. Esto es una utopía, ¿sí? No voy a recomendar algo que sé que el adulto nunca cumplirá. Si ya no cumple lo que entiende... Del principio, ¿no? Que claro, muévete un poco, imagínate exacto, lo demás. ¿Cómo va a cumplir que deje el móvil fuera de la habitación? No me hará caso nunca jamás. Por lo tanto, hemos de adaptarnos a la sociedad que tenemos. Es más, ahora se ha descubierto que la luz que produce el móvil no es tan nociva, porque lo que se necesita para bloquear la fabricación de la melatonina, que esta era la causa de recomendar que no se utilizara el móvil, decíamos, no, porque entonces ya no fabricamos melatonina. No es totalmente cierto, porque vamos evolucionando en los conocimientos, y ahora sabemos que la luz del móvil es muy inferior a lo que hace el sol por la mañana, que es el que inhibe la fabricación de melatonina. Nada que ver la luz del sol con la luz de un móvil. Con lo cual, un consejo práctico, utiliza el móvil, utilízalo, pero pon, por ejemplo, el modo noche, night shift en inglés. Que es más oscuro, que tiene el fondo más oscuro. Poco menos de luz. Pero lo que te decía, es mucho más nocivo los contenidos del móvil. Mucho más nocivos.
¿Por qué? Cuánta razón. Porque tú cuando miras, por ejemplo, Instagram o TikTok para relajarte. Y la verdad es que sí, pero una vez te sale una canción, otra vez te sale un artista, otra vez te sale una noticia macabra, otra vez, sí. El cerebro continuamente está hiperestimulado con cambios de rutina. Por ejemplo, si tú lees un libro, la rutina del cerebro es más lenta, es más igual. Tú sigues solamente la historia del libro. Y muchas veces lo usamos para inducir el sueño. Correcto, y es bueno. Pero fíjate que lo que hace un libro, igual lo hace lo mismo la música hace lo mismo, ¿no? Que es que empieza y se termina. Tú lees una canción y se termina. Tú lees un libro y dices hasta este capítulo, hasta este... ¿sí? El scroll es infinito, es infinito. Si tú caes en la tentación de pasar. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Ser realistas. Nadie me va a hacer caso si le digo que no haga scroll. Entonces, pactamos con nosotros mismos. Okay. Y decidimos hacerlo 20 minutos. Nos ponemos la alarma. ¿Vale? Y nos ponemos la alarma y cerramos el móvil. Muy bien. Hemos conseguido no angustiar a alguien porque el móvil produce una adicción terrible. Por lo tanto, tú puedes usarlo, pero modera el uso de la tecnología. Esto es importante en la primera acción que realizamos en este espacio de las 2 horas. Seguimos en este espacio. La segunda cosa importantísima es que después de cenar y dejar este tiempo para hacer el ayuno intermitente famoso, hemos de realizar una actividad que no tenga nada que ver con nuestra actividad laboral. Tú, por ejemplo, prohibidísimo que te mires o escuches un podcast. Tu colega, marido, sí. Prohibidísimo que se mire una técnica de audio, de vídeo, de edición. Sí. Prohibidísimo. ¿Por qué? Claro, porque no desconectáis. Claro. Un músico no puede escuchar música antes de dormir, porque estará pendiente de si los acordes, si afina, si desafina, ¿sí? Un escritor no puede leer un libro, porque lo primero que hará es decir, este no describe bien la situación, este lo hace mal, ¿sí? No desconecta. Por esto hay que escoger siempre una actividad que no tenga nada que ver con la actividad laboral correcta. Los abuelos hacían esto, incluso los nuestros, los tuyos también. Por ejemplo, no había televisión, a lo mejor jugaban a cartas o jugaban a dominó. Tejían. Correcto, tejían. Hacían algo distinto que les implicara una desconexión. Esto es lo que hay que hacer. Tú, por ejemplo, has de coleccionar mariposas. Buena tarea, ¿eh? Es precioso. Si te gusta, precioso. Sí. O la gente colecciona sellos o hace un puzzle. O pinta... o hace un sudoku, o hace cualquier cosa que le desconecte. Claro, muy bien. Esto es importantísimo. Fantástico, qué gran tip. Estas son las técnicas cognitivo-conductuales y las normas higiénicas de sueño que nosotros brindamos a todas las personas que tengan esta causa de mal dormir, que no es una patología, sino una forma de ser y lo que nos toca vivir. Qué maravilla, me encantan estos ejemplos que das porque son cero coste, no tienes que invertir en nada o en una luz. Hablemos. No hace falta que te compres las luces de color naranja. Exacto, ¿no? o el rojo o el amarillo. ¿Qué piensa? Bueno, que es una tontería como otra. Sí. Claro, el bisabuelo no tenía luces de color naranja ni roja y en cambio dormía mejor que tú y que yo. ¿Por qué? Bueno, pues porque la luz del sol le llegaba. Ahora, ¿qué pasa? La gente sabe que la luz esta naranja es buena porque entonces hace que la melatonina siga produciéndose y empiezan el negocio de las gafas de color rojo, ¿sí? Tonterías. En cambio, mira, y esto sí que es muy interesante, en los países nórdicos, que yo tuve la ocasión de ir a filmar unos documentales sobre sueño, hablamos con el ministro, el responsable de Sanidad. Tú sabes que en Finlandia tienen periodos de oscuridad muy largos y periodos de luz muy largos. Sí. Y Finlandia, concretamente, Oslo igual, Helsinki igual, tienen un alto índice de depresión, ¿no? Correcto, suicidios y alcoholismo. Y está muy ligado con la falta la de luz. Con la luz, claro, con los la desajustes. Luz. Entonces ellos, que son muy buenos y científicos, saben mucho de sueño, han empezado a promocionar en los Starbucks, es decir, de forma gratuita, unas pequeñas gafas que son como una tira, donde cuando tú las abres sale una luz que imita la luz del sol. ¿Correcto? Esto se llama fototerapia.
Entonces, tú vas al Starbucks, te tomas tu café, te pones las gafas, la luz te llega y 20 minutos de esta luz es igual a 4 horas en la Costa Brava. Con lo cual han conseguido disminuir muchísimo los índices de depresión. Pero es que además hacen otra cosa genial, ¿eh? El gobierno están empezando a patrocinar, a subvencionar lo que se llaman smart ceilings, techos inteligentes. Techos inteligentes. Imagínate. ¿Y qué hace esto? 8 de la mañana, sí. Oscuridad total. Tú entras en la oficina y ves que tu techo se va iluminando, poco a poco. Las casas igual, poco a poco, simulando la luz de tu Bolivia, San Diego o Barcelona. Es como si estuviéramos en estos espacios iluminados progresivamente. Cuando llega el atardecer, la luz del techo se va disminuyendo. Incluso las ventanas tienen dibujos de hojas, plantas y demás iluminados. Entonces tú parece que estés en el aire libre. ¡Qué maravilla! Y así han conseguido suprimir más de un 20% las depresiones y los suicidios. Mira, y también, dicho esto, cómo nos despertamos, entiendo que también es muy importante, ¿no? Vi recientemente como unas nuevas lámparas que salieron, no sé si lo viste. Sí, las conozco muy bien, sí, las sí, recomiendo. Sí. Sí, las recomiendas. Sí, ya te explicaré por qué. Ok, que son las que simulan el amanecer, correcto, ¿no? Correcto. Y que tienen además un despertador que te despierta y además va saliendo progresivamente. Hay pajaritos al final si no te despiertas. Bueno, sí, no lo tengo todavía porque yo tengo mi propio despertador. Yo la uso, sí. Sí, todo esto tiene fundamento científico. Okay. Esto sí que es científico. Que te compres unas gafas rojas es una tontería. Okay. Pero estos despertadores de luz que se llaman son correctos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la forma ideal de despertarse? Dormir las horas necesarias y cuando el taller ha terminado de funcionar, los ojos se abren. Claro. Espontáneamente. No necesitas que nadie te despierte. ¿Qué pasa en vacaciones? Cuando no tienes nada que hacer al día siguiente. Dices, voy a dormir. Sí. Y no duermes 20 horas. No, duermes las horas normales y de golpe te despiertas con aquella sensación de, ostras, qué bien, ¿sí? ¿Y por qué ha sucedido? Mira, cuando nos dormimos es como si bajamos los peldaños de una escalera. El primer peldaño es el sueño superficial, que dura aproximadamente unos 15 minutos, que es la duración que tiene que tener la siesta. Sueño superficial. Después caemos en un sueño profundo, que es donde respiramos pausadamente, donde producimos hormonas. La hormona del crecimiento se produce en este peldaño del sueño, en el sueño profundo, que es mucho más largo en la primera mitad de la noche. Okay. Y es donde hacemos el reparo de tipo físico. Ahí es donde no se sueña. Correcto, ¿no? correcto. Okay. Allí es donde no se sueña, en cambio se repara físicamente. Okay. Pero, por ejemplo, allí fabricamos la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento nos hace crecer cuando somos niños, pero los adultos también fabricamos hormona del crecimiento. ¿Y qué hace? Controla nuestra reparación tisular. Hoy en día sabemos que la piel cambia desde que nacemos hasta que nos vamos de este mundo continuamente, pero el momento en que más cambia, es decir, más se regenera, es precisamente en estas 2-3 primeras horas de sueño. Por esto, la gente que duerme mal hace ojeras. ¿Te has fijado? Sí. Tú le dices, qué mala cara haces, no has dormido bien hoy, ¿sí? La piel se repara mientras dormimos y sobre todo en las 2 primeras horas. Esto es el sueño profundo. Chicas, ya saben, dormir bien las primeras horas si quieren tener una piel perfecta. Pero no es solo eso, esto es científico y tú piensas que las grandes firmas que cuidan a la mujer, que esto también vuelve a ser machista, ¿eh? Ahora voy a hacer otro inciso y me voy a enfadar. Okay. Me invitaron de una gran multinacional a hacer una conferencia sobre sueño y ellos presentaban una crema precisamente que decían que se tenía que aplicar por la noche y tienen toda la razón, está científicamente demostrado. ¿Por qué? Porque es en la noche donde se regenera la piel. Okay. ¿Vale? Esto perfecto. Pero es que el público eran 500 personas. 2 hombres. 2 hombres. El resto mujeres. ¿Es que el hombre no necesita también entender que hay que reparar la piel? ¿Es que esto es una cosa simplemente para que la mujer esté más guapa y que triunfe y todo esto?
Es todavía, pero es que la misma industria, además lo dije allí delante, delante de los responsables que venían de París, se quedaron, o sea, yo puedo decir sudando, ¿no? Los claro, pobres. yo puedo decir lo que quiera, porque lo digo con fundamento científico, y les dije, mire, me parece muy mal que este público solo sea femenino. La próxima vez que venga, si hacen algo similar, tiene que haber el 50% de hombres como mínimo, porque los hombres también se deben cuidar, porque tienen que entender que la piel es algo que puede realmente ayudar a que estemos mejor físicamente, pero sobre todo es importante mantenerla bien. Bueno, un silencio total. Al final la directora, que era de París, me dijo, tiene usted toda la razón. Vamos a hacer lo posible para traer chicos, claro. Bueno, y esto pasa precisamente en el sueño profundo. Después de este peldaño viene el sueño REM, R-E-M, que es un peldaño. El sueño profundo es un sueño tranquilo. Tú ves a la persona dormir, respira profundamente, no se mueve, no habla, no dice nada, casi no hace ningún ruidito, ninguno, todo es plácido. Después ya caes o entras en el sueño REM, R-E-M. Se llama así porque significa Rapid Eye Movement, movimiento ocular rápido. Si yo ahora te imito, esto pasa cuando estamos en este peldaño. Cerramos los párpados y movemos los globos oculares. ¿Correcto? Como haces tú y como hago yo ahora. ¿Sí? Sí. Esto es la fase REM. Esto, en tu bebé, ahora ya no, pero en tu bebé, cuando nació, los primeros meses, desde el nacimiento hasta el tercero, el primer peldaño de los bebés no es el sueño superficial, es el sueño REM. Y tú ves a tu bebé que se duerme y empieza con muecas. Sí. Y hace todo esto. Y si tú no sabes que aquello es normal, te asustas y vas al pediatra y le dices, mi niño tiene convulsiones, es epiléptico, porque mueve todo, mueve. No, es normal. Esto es la fase REM. Esto lo hacemos los adultos después de pasar del sueño superficial, sueño profundo y sueño REM. Okay. Esta es la fase donde configuramos la memoria. Aquí es donde soñamos. Y es un sueño activo. Hablamos, nos movemos, nos giramos. ¿Roncamos? Decimos cosas. No, roncar podemos roncar en cualquier fase, porque es otra patología. Esto sería típico del sueño REM, que sería el hablar, el moverse, el dar sacudidas, el pronunciar palabras, el hacer... que lo has visto y en tu hijo lo verás alguna vez, que lo hacen mucho los niños esto, como movimientos de masticación automáticos. Todo esto es normal. No significa que durmamos mal. Esto es el peldaño REM. Entonces, vamos al final, despertador de luz, no te pierdas, Okay, no te has perdido. Estoy aquí, estoy presente. Estás aquí, Bien, sígueme. Estamos así y nos pasamos toda la noche en estos peldaños. ¿Qué pasa cuando el taller ya ha funcionado las 8 horas que necesitamos? Que los peldaños van al revés. Pasas de un sueño más profundo, quizá un sueño REM, por esto te acuerdas de los ensueños, porque para recordar un ensueño hay que despertarse. Si no te despiertas no lo recuerdas. Y después del sueño REM pasas un poco al sueño superficial y te despiertas. ¿Sí? Con lo cual este es el despertar natural. Okay. ¿Cómo logramos que este despertar sea más natural? Sí. Porque si utilizamos un despertador nos puede pillar en un sueño profundo. Y eso es lo peor, es cuando estás, no sabes ni dónde estás. Estás groggy y no sabes qué decir. Y entonces haces esta tontería enorme de apretar el snooze, es decir, la pausa, y esperar que vuelva a sonar la alarma al cabo de 5 minutos. Y lo haces 20 veces. Y es horrible, porque cada vez te duermes, y cada vez igual. En cambio, si nosotros empleamos la luz como despertador natural, la luz va entrando poco a poco en nuestro cerebro. Y no te preocupes, que te despertarás seguro. La intensidad de la luz está totalmente demostrado que cuando llega al máximo es incluso molesta. ¿Por qué? Porque es muy fuerte. Claro. E incluso las casas comerciales que tienen estos despertadores de luz, al final ponen unos pajaritos, porque la gente siempre dice, ¿y si no me despierta? Que a mí la luz no me despierta. No, te despertarás seguro, igual. Pero bueno, tienes los pajaritos por si quieres despertarte. Claro. Por lo tanto, muy recomendable. Mucho más saludable que hacerlo de golpe. Evidentemente, muy bien, por lo que te he contado. Si hablamos ya estamos en los últimos minutos, así que son mis últimas preguntas. Ha pasado muy rápido. Muy rápido. ¿Cuánto llevamos? ¿No? Ya 2 horas casi. No me digas, no. Sí, me tengo que ir, me tengo que ir a comer, que tengo hambre. Sí. Ya son mis últimas preguntas. Es broma. Doctor,
para que quede claro, hablamos hace un momento atrás acerca del café. ¿Cuál es la mejor hora de tomar tu última taza de café o cuántos cafés son recomendables para que no afecte tu sueño al final? Sí, mira, el café contiene una sustancia que es un estimulante, es la cafeína. Es correcta. Tomar una dosis de café, como podía ser de mate o podía ser de té, porque todos contienen el mismo estimulante. Importante entender una cosa. La cafeína, cuando entra en el cuerpo, tarda un tiempo en ser eliminada. Okay. Es lo que se llama la metabolización de la cafeína, el tiempo de eliminación. Hay personas que por su constitución genética eliminan muy rápidamente la cafeína. Y son las personas que seguro que te has encontrado que te dicen, yo para cenar me tomo un café y duermo perfectamente. Y tú dices, pues si yo me lo tomo a las 4 de la tarde ya no duermo. ¿Por qué? Porque estos que lo pueden tomar por la noche muy rápidamente lo eliminan. En cambio, la gran mayoría son las personas que tardan al menos 8 horas en eliminarlo. Por lo tanto, la recomendación es, correcto, el café por la mañana, el té o el mate. Máximo serían 8 horas antes de dormirnos y si puede ser después de comer, pues sería ideal. Fantástico. Entonces llegamos a tiempo para haber eliminado toda esta sustancia que es un estimulante que es correcto. Maravilloso. ¿La mejor postura para dormir existe? Mira, lo que es importante entender es que no hay una postura óptima. Hay una que es la menos recomendable, que sería la de boca arriba. ¿Por qué? Porque cuando dormimos boca arriba se nos relaja toda esta parte, porque cuando dormimos perdemos fuerza. Entonces, si nosotros tenemos algo de obesidad o algunas personas tienen esta barbilla un poco tirada hacia atrás, todo esto tiene tendencia a bloquear el paso del aire y entonces esta nos puede impedir dormir más adecuadamente o roncar más. En cambio, de lado es correcto. Pero no se preocupe, la gente no tiene que preocuparse porque siempre iniciamos el sueño en una postura que el cerebro ha escogido como ideal, que uno es con la mano debajo del brazo, uno de medio lado, uno de aquí, otro de allá, perfecto. Pero no pasa nada porque a lo largo de la noche nos vamos a mover y sin darnos cuenta. Y esto es correcto porque si no amaneceríamos totalmente tiesos de estar tan rígidos durante las 8 horas que dormimos. Por lo tanto, hay que evitar la de boca arriba y las demás son todas correctas. Fantástico. Bueno, doctor, me ha quedado tantísimas preguntas. He disfrutado mucho esta conversación. He aprendido también un montón de cosas tan útiles y prácticas y sobre todo, creo que es lo importante, empezar a concientizarnos. Si empiezas a darle un poquito más de prioridad a tu sueño al día, todos los días, seguramente que tu calidad de sueño sin necesidad de pastillas ni nada mejora muchísimo. Es así. Es muy importante. Doctor, a ver, tú eres muy reconocido por el método Duérmete Niño que ya lo hemos traído aquí. ¿Han pasado cuántos años desde que lo he escrito? Descubrimos todo esto cuando yo estaba en Estados Unidos con Richard Ferber, era el año 89. El libro lo escribimos, él escribió uno en inglés y yo lo escribí en español, y esto era el año 95-96. Ya casi 30 años. Sí, llevamos más de 4 millones de libros vendidos. Está traducido a 19 idiomas. O sea que es algo que son unas normas científicamente demostradas que, si se aplican correctamente, funcionan, porque no es un invento. Yo no soy un gurú. Se recomiendan técnicas también cognitivo-conductuales, es decir, qué hay que hacer con el niño, unos horarios, una actitud delante del niño. Y antes había que hacer lo que llamamos unos tiempos de espera para que el niño pudiera cumplir la norma que le dábamos. Esto ocasionaba a veces un poco de ansiedad en los padres, porque claro, la reacción del niño siempre ante algo desconocido puede ser el llanto. Pero los niños lloran de dos maneras muy distintas. Una como comunicación y otra por dolor o porque se lo pasen mal. Por ejemplo, si tu hijo pequeñito se pila el dedo en una puerta, va a llorar y por más que tú lo agarres, te lo pongas arriba, le hagas besos, no va a dejar de llorar porque le duele mucho. Claro. En cambio, si el niño hace el llanto para obtener algo, por ejemplo, si quiere un caramelo y el niño, caramelo, si tú se lo das, él se calla. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, esta utilización del llanto es la forma que los papás han de entender y es lo que explicamos en el libro. Esto antes causaba un poco de angustia, pero ahora, con las nuevas investigaciones, hemos disminuido muchísimo este tiempo de espera antes de ir a la habitación del niño. Antes eran de minutos, 5, 10, 15 minutos, y esto era duro. En cambio, ahora son segundos, porque hemos descubierto
que lo importante no es el tiempo que tardamos en entrar en la habitación del niño para explicarle lo que hay que hacer, sino el hecho de lo que hacemos cuando entramos, que es darle seguridad, decirle que le queremos, que estamos a su lado. Entonces él se tranquiliza y aprende a dormir en menos de una semana. Esa es mi tarea, ¿eh? Yo ahí lo tengo pendiente. Vamos a hacer una apuesta. Sí, venga, ¿va? venga. Sí, Adelante, sí, usted, venga. Haremos otro podcast cuando Muy lo hayas bien. conseguido. Me y encanta. lo haremos, si quieres, un poco más específico de esto para ayudar a millones de mamás. 100%. Y voy a decirles ahora a la comunidad, ustedes saben que siempre me quedo con muchísimas preguntas porque hay cosas tan interesantes que podemos seguir profundizando, pero voy a dejarte la tarea a ti para que nos dejes en los comentarios qué te gustaría saber sobre el sueño en específico para hacer una segunda parte de esto y profundizar en muchos otros temas al respecto. Así que lo dejamos como tarea. Perfecto. Y me ha encantado tenerte aquí. Gracias por la labor que haces. Muchísimas gracias a ti. Mi última pregunta y ya te dejo ya. ¿Qué es para ti vivir a lo grande? Dormir bien. Muy bien. Claro que sí, así es. Muchísimas gracias y te espero en un próximo episodio. Nos veremos. Seguramente. Y a ti que te has quedado hasta el final, ya sabes que me encantará leerte en los comentarios todas estas cosas que hemos compartido aquí, qué te ha parecido este episodio, qué otros temas podemos abrir y con eso me despido. Ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande, incluso dormir bien. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Buenísima, tía.